Buenas, buenas. Bueno, solo a mi lado. Yo solo puedo decir que vi unos buenos movimientos por allá. No hay excusas, dice esa chaqueta. Mariela, no soy yo. Nombre. Jessica. No soy Jessica. yo. Gris. Una pregunta, Jessica. ¿Qué dice tu chaqueta, por favor? Dime. ¿Qué? ¿Qué dice la chaqueta de Jessica? La piña está ¿Qué empiñada. dices tú? A ver. ¿Qué vale? ¡Oh! No puedo decir eso en este programa. Creo que ¡Multa! No hay excusas, dice. son las que... ¿Escucharon qué dice la chaqueta? ¿Qué dice la chaqueta? No hay excusa. En tu país. Espérate, también la medusa. Dice Renier. Espérate, también la medusa. Versace. Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. Mira, un saludito a las chicas de la barra. Las chicas de la barra. No es que estoy negando nada, no se me carguen a mí con eso, hablen con ella. Es que ella evidentemente tiene un conflicto contigo. Ayer fui a hablar con Sebastián y estaba Andrés, de que le había dicho pues de que ahora que ya no está Murcielaguito, él iba a ser mi próximo contenido. Dale, dale, corre. Tengo un chisme para usted, pero ¿Chisme de qué? significa traicionar a una persona de mi casa. Justo llega Edgar el momento en el que es mi turno. Silencio, no la agarres. Él es un hombre sin dignidad. Ella decidió que le iba a dar una oportunidad, él se va a hablar con ella y ahorita al tipo le cuesta hasta saludarme. ¿No quiere? Bueno, entonces tú y yo, adiós entonces. Adiós. Le voy a ofrecer la oportunidad de dar beso. Martes. Ahí sería beso. 4 besos y 3 cachetadas. ¡Ah! Por hablarle a tu ex. Por lo que pasó con Shirley. ¡Ah! ¡Se dejó ir! Va, dale, duro. Austin, te faltan 3 besos. ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora? Eso es jugar, amiga, eso es jugar. Con los 3 detalles no veía interés. Mare, Cuéntanos, ¿qué tan cierto es que tú te conoces con Thor desde Ecuador? Saludos, Andrea. Nos conocemos de nombre nomás. Yo no me veía casi ni... Me topé con él una vez en un pasillo porque él llegó a trabajar a Ecuador y yo trabajaba en esa época presentador en un canal. En los Y pasillos. yo pasé y él pasó. no nos habíamos dirigido la palabra. Confirma, Thor, confirma. Es verdad, Los no pasillos. dirigíamos la palabra, pero ella decía que yo era muy creído porque no la saludé ese día. Entonces por eso nunca más me volví a saludar. Pero Mare, tú eras amiga de la ex de Thor. No, no. ¿Qué? Para nada, ¿Qué? para nada. Cero. ¿Qué? Amiga, lo que Cero. sea. Amiga, conocida, colega, compañera. Al César lo que es del César. Entonces, Maren, tienes luz verde para poder conocerlo tranquilamente. ¿Todavía piensas que es creído? ¿Todavía te parece creído? No, ya no, para nada. Ahora sí te gusta. Un tipo muy carístico, Ahora sí te gusta. Simpático, carismático. inteligente, Ay, porque suda mal. responsable, parece. Maduro. Maduro. Pregunta, Con un buen sazón. ¿lo invitarías a otro cuarto rojo? Por supuesto. Yo dije al otro ¡Épale! Por dos. Por dos. Esto ya se armó. Entonces tú Creo que me ha dado más calor. Dicen todas las chicas, no, ay, ya no Ey, es ese es como calorcito. Que otro. ya empezó como a hacer calorcito. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Tengo un Ya no es chiste para suficiente, él. traigan otro. Austin, ya me cansé de esperarte, lo siento. Héctor, Beto, para Gabriel. Tengo un chiste para ti. Dilo, dilo. ¿Cómo se llama el hijo de Thor? Torcito. Héctor. Ay, no. Ahí está. ¿No eran las ángeles de Char? Bombón, burbuja y bellota. Ahí están las tres. Yo, porque soy la más amarga.
Ella solita. Yo pensé que eras como bellota de pronto, bellota. Sebastián, ¿qué tal está el outfit de Shirley? ¿Qué tal está esa bellota? Está divina, parece una chica súper poderosa. Que se pare, que modele, que modele. Vueltita, 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 vueltita. Plan abierto, déjelo. ¡Vamos, vamos, Tilín! ¡A la mierda! Cierra Está la levantando boca, se te carpa cae ya, la Sebastián, ¿qué baba. pasó ahí? Recógete la baba, Sebastián. Límpiate. Oye, yo no creo que Shirley sea la única que dé vueltita. Pégate un Ecuador. Pégate un Ecuador. Las vueltas de la chica superpoderosa. Lo que te perdiste, Bolivia. Mi amor, ahora hágalo usted pues, para sentirme más afortunado. Échale la vueltita. Eso, Andrea. Échale la vueltita, baby. Que me rescate ¿Cuál de todas? Bueno, ¿cuál de todas? La que usted quiera hacer, mi amor. Te voy a dar una vueltita. ¿Quieres echar la vuelta? ¿Por qué come banana? Todos los días, amigo. ¿Cómo te hace sentir eso, don Dairo? Ese es mío. Vueltita, vueltita. Platito. Ahora, John Gris Su. más colorido. Parece. Gris con sabor. Mira, Aviéntenos unos centavos, aunque sea. Me puse borroso, no veo nada. Viajo sin ver. Ay, Es que es tan fuerte mi presencia, yo sé. Fuerte en las axilas. Fuerte en las axilas. Las vocales se las aprendieron. Mariela. Mariela, no sé qué perdiste tiempo en la vez pasada. ¡Eso se puso! Alejo. Esperando ya a recomponer. Cierra la boca, estás babeando mucho. La siguiente No, vuelta. quedé. ¿De quién será la siguiente vuelta? Jessica. ¿De quién será la siguiente vuelta? Vamos a esperar que la cámara lo decida. Jessica. Jessica, esa es lo que más importante. Esa es más importante que ella. Sácate la costilla, amarre. Vale, una vueltita para todos. Jessica. No hay excusa. Jessica. Gaste 30.000 en la medusa. Versace. A Wilson. Te voy a dar un Ahora beso. los chicos. Siguiente vuelta. No me interesa. No quiero. Suéltate, No quería. A mí no me gusta. Dele vuelta a la cabeza. Renier, dile que se dé una vuelta, Dios mío. Amón Viking, una vueltecita, mami. La dale, para que cabeza te de vean. la La doy en privado, chiquito. Para que de nuevo le gritemos, sal de ahí, chiquita. Sal de ahí. Ah, no me hagan hablar. Oye, eso no es una palabra. Y premiado. Sí porque habla. Es una palabra, no estamos hablando de nada especial. Sal de ahí, chiquita. Sal de ahí, maldita estúpida. Me lo reservo. Me dijeron que le bajara 2 rayitas, estoy haciendo caso, estoy dejando que ustedes participen, nada. Sean ustedes. Brillen. Pensé que yo era más resentido. Pensé que yo era más resentido en el sentido de todo el programa. Los colombianos somos cero. Ni tú solito puedes. Eso puede hacer. Ni él mismo se quiere. Por Jessica. ¿Y a quién fue la colombiana que yo conozco? No, parce, Yo eso entré está por mal, Carla. o sea, ubíquese bien. Oye, Pero Carla entró porque salió ella.
¿Cómo la Bueno, vas a pero a ver? todo el mundo le puede No, pasar. Carla entró por amor. No estoy loca. Carla Yo entró la por amor. conocí, claro que la conocí. Claro. La psicóloga, Ajá. claro que la conocí. Sí, sí. Te escucharon hasta los ojos que hacen los Pues sí la conocí, es que me están diciendo que 2 no. y la semana 3 y ella... Ah. Ajá. ¿Verdad? Yo Sí, creo la que psicóloga. por- Sí, sí, ay, sí, no estoy Sí, está me, mal, hici- ¿viste? me hiciste dudar, Melissa. La psicóloga, guiño, guiño. Por Mariela creo que entró Claudia. Y No, Jessica. por mí entró Yo Andreina. entré por Carla. Ah, cierto, por ti entró por mí entró Andreina. Andreina. Claudia entró por Tenemos un Jessica vínculo, y o sea, por la entró culpa de Claudia. Andreina. Hoy solo nosotros dos hemos salido y regresado, ajá. Pero sí, con no estoy diferentes- loca, con ya, diferentes gracias al cielo. historias, de amor. Casi le creo que no Con conocí. diferentes historias. Ya la tenía confundida, ustedes sí no colaboran. Ay, sí sabías. Oye, qué mal. Y yo, Dotes de Mariela, pero en manipulación. serio. Oye, pero eres muy buena Yo mintiendo. será que no. Te la Estoy creí, loca, casi o sea, sé que dije, estoy esta loca, está pero loca. no Te tanto. la creí. Estoy loca, pero no tanto. dice. Oye, hoy día vi un like de Renier y no sabes a quién. ¿A Valeria? ¿Sí? Yo igual lo vi, pues porque me comenzó a seguir Valeria. A mí me siguió Y yo la seguí de y vuelta. me dejó de seguir porque no la seguí. No, yo la seguí de vuelta y le di like a su última foto. Tiene que Pero ya me ganárselo. había ganado el like este hombre. Tiene que ganárselo, las cosas no son fáciles. Yo igual a veces me hago desear. A veces. Cuando estoy de buen humor me hago desear. Cuando estoy de mal humor es como... de alguna forma tengo que subir mi ánimo. ¿Qué pasó? Theodore, ¿cómo vas? ¿Bien? Renier José, cuénteme. Ay, anda como, bueno, ya está bien, pero andaba bajoneado ayer o antier. ¿Cuándo fue? El Ayer. problema familiar que tuvo ayer. Fíjate que Renier no es expresivo, pero ahora sí lo veo súper más sueltito de cuando yo me fui con vos. Y se nota, por ejemplo, cuando se salió, aunque él es serio, se nota cuando le pasa algo. O sea, aunque es serio, porque no es expresivo. A una persona expresiva que se nota rápidamente cuando está... Pero qué cuchita, cómo se vio la carita, cómo... Y le cambia la cara, fíjate. Le ha cambiado la cara cuando yo vine, el semblante. No es igual del Renier cuando yo me fui. ¿Cómo era cuando usted se fue? Es que hasta tiene incluso el pelo diferente y la barba se ve como más relajado. Cuando yo me fui estaba súper tenso. Como el mango. Y ahora la carita, hasta le veo carita de niño, no sé. Le cambió el semblante, todo lo que hace la tóxica. El amor cambia a las personas. Pero sabes que cuando yo me fui del programa, bueno, estabas con él. O sea, fue una cosa que yo salí, o sea, los primeros 4 días fui a cargar energías y no vi el programa. Él estaba De intentándolo repente- con Shirley. Exacto. Y a mí me empezaron a etiquetar, no me etiquetaron. Yo no sé cómo vi en las redes sociales. De repente veo, o sea, no un beso, mamá, usted se lo estaba tragando al muchacho, lo tragó y lo escupió. Es que yo le dije, te voy a besar. Y cuando estábamos así, se lo tiré. 2 veces. Y hizo así. ¿A quién? ¿Con quién? Jessica. No quiero. Ayer, ven, en la dinámica. En la dinámica. ¿Te tocó con ella? Obvio. Sí. ¿Dónde estaba? ¿No viste que le dio un beso? Él estaba ¿Dónde tú estabas? cegado con la imagen de Austin con Elizabeth. No, mamá, ven. Si ahí no fue la dinámica. Pero esto por eso es un experimento social. Simplemente se Que ve lo no que es vas a el ver qué amor parejas quedan en un mismo sueltas, espacio y bebé. magnificado Cálmate. maximizado, perdón, por 10. ¿no? Gris. Mira, Mira, un ejemplo, tú con Thor, Akea con Dondai. Aquella. ¿Tú con quién? Yo con nadie. Bueno, entonces Con quedas Andrés, eliminada. eliminada. Tú con Sebas. ¿Quieres que te diga algo actual? A ver. El pájaro. Es que no me puedes hacer hablar porque son cosas afuera, pero pasa algo entre ustedes. Se ve en la cara, se ve en su mirada, se ve en la joda, brother. No. Cuando alguien te hace así de verdad, esa man ya no te da pie. Ella te sigue dando pie por algo. No dice por experiencia propia, creo. Brother, ella te da pie. Tienes que dejarlo que haga contenido, loco. No, fuera de contenido yo lo veo como que de verdad sí hay Mira, una- vos sos la persona menos indicada para hacer No, de ese tipo de verdad, chistes. brother, ¿quién se pelea con alguien y le sigue haciendo ese tipo de bromitas? Lo que pasa es que somos personas maduras, papi. Aparte de ¿Por qué no personas lo hace con maduras, todas? Es que ahí carismáticas. va lo que ella en su momento se cabrió. Porque haces esas bromitas Bro, esas bromitas se le hace solo a una persona que sabes que siente algo. Pero mira, ponelo de este aspecto. ¿Por qué no lo quieres aceptar? Porque no lo voy a aceptar. Porque no eres así con todas. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿No, ¿Me viste vos cómo estabas jugando ayer con Melissa?
No, Estábamos jugando no te muy hagas rico. bobo, que tú sabes lo que Este man estamos sabe hablando. lo que me refiero. No, tú sí, sabes. sí, yo estaba Ya jugando bueno, así bien con que lo Melissa. niégalo, síguelo Ya lo voy a negando. negar hasta el Donde final. de aquí a mañana. Oye, pero- Terminan juntos. Ajá, yo te digo algo, Mare, yo la veo como que la mesa te caldea, loco, la mesa está ahí. Con Jessica quedamos que íbamos a ser buenos amigos, o sea, parceros. Pero ayer yo escuché que alguien dijo ayer, un pajarito dijo ayer, que las palabras que tú estás diciendo de ser amigos no congruían con lo que había pasado. Yo recuerdo que alguien dijo eso ayer. ¿Y qué es lo que viste tú? A ver, cuéntame. Yo vi que ella está en la capacidad. Esa capacidad que tú siempre Has buscado. resaltas. Pero yo siento que, por ejemplo, Shirley también tiene mucha capacidad. Si hablamos de Pero esa porcentajes, capacidad está encriptada, tienes que desbloquearla. si hablamos de un No, porcentaje, bien, está Sebas, bien. de 100%, y hay que dividirlo entre Jessica y Shirley, ¿cómo se divide el porcentaje de capacidad de las dos? ¿Qué pareja creen que jamás existiría? Ah, que no hicieran match. Ajá, que jamás, así que no te los imaginas juntos ni por si acaso. Yo y sin Edgar. con ninguna. Yo con Sebastián nunca. Mariela con otro que no sea Alejandro. Mariela, con pero no, Sebastián. pues con alguien. Mariela con Sebastián. Mariela con esa Sebastián, es imposible. ¿Te imaginas a Sebastián haciéndole así? A Mariela y Mariela así como... Alejandro con Shirley. No. Alejandro por eso con Mare, imposible. Imposible también. Alejandro con Mare. ajá. Mare. ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra pareja? Shirley. Shirley con Donday jamás. Shirley con Donda. Shirley con Donday me mato. Pero sí te Uy, no, Dios mío. Shirley lo mataría al siguiente día. No, es demasiado. Yo con Renier jamás. A ti te veo con todo, si ya no te hueves. De amigos. Ay, güey, a mí se me olvida que existe Renier, güey. De repente. Obvio, te haces match. No, tú con... No, yo no te veo con Edgar. La manzana de la discordia. Porque a mí me escribe, a ti no. Hoy se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Por lo menos a mí me elige para estar aquí, no a vos. Hoy se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Siga. Ya, échale. Se vuelve personal. Hay una y una. Empate. ¿Cómo cayó la piedra? A ella le manda helado, si a la piña no. ¿Qué? Le manda la ¿Qué? piedra. Esas son fuertes declaraciones. No, ok. Obviamente, Jessica se ve una persona como más, ¿cómo lo diría yo? Sexual, se podría decir. Un poco más sexual abiertamente. Sin pelos en la lengua. En un punto externo, pero yo siento que Shirley también es así, ¿ves? Pero ya con Shirley yo creo que llegamos a un punto de... Las cláusulas. No, de no tanto Yo creo que las con cláusulas. Shirley es un clavo. Es un eso clavo como... que... No, ni siquiera, es como... Ya uno llega a un nivel de, bueno, a ver qué podría pasar. Ya, por eso mismo. O De sea, como verdad, en se una... viene alargando tanto eso Ajá. que en tu cabeza está como que tienes a Jessica, pero ahí está Shirley ya más dispuesta, ¿no? Estaba un poco más entregada, más decidida. No, abierta, realmente abierta. Sí. Creo yo. Sí. Cualquiera se inclinaría por esa situación. Fuimos ayer, ¿a dónde? Donde los chicos y que estaba el chico nuevo y Pero de un beso, no yo digo, hablaba ¿por qué con, tenés que o decir sea, eso? No sé qué. estábamos en Como que grupo, un otros beso fuera de como que cariño. platicamos con alguien, pues como que no estoy interesada. Le vamos a sacar palabras, o le voy a sacar palabras. Es que a él le gusta Gris. Es que Gris... Pero lo que pasa es la que diferencia. es que la cosa es que, sí, okay, si tú ves mis pasadas crushes y likes, es Gris. El prototipo, alta, blanca, pelo negro. Como que no sé, mi tipo. Claro, a lo que estás acostumbrado. Claro. Y en personalidad. Personalidad, pues Claudia le lleva a uno más. Claudia es presentadora, se desenvuelve más. Claudia es súper cool cuando habla. Pero cuando Gris toca hablar, habla. Sí, o sea, fue un detalle. Fue un detalle especial por mi cumpleaños. De Teodoro. De Teodoro que te adora. Qué lindo, ¿no? Que Teodoro. La vida de Teodoro te adoro.
¿Fue de Teodoro o no? ¿O fue de Austin, baby? No, o sea, no les voy a decir quién, pero sí es una persona especial. Solo la persona que ¿Qué se color lo de ojos tienes? ¿Azules o verdes? Solo la persona que le conté sabe de quién es. Uy, no tengo idea. Pero es porque, digamos, o sea, yo me hice aquí un tatuaje que dice tú eres arte. Dice Ella es arte. Aquí, ella es arte, perdón. Ni sabe lo hasta que yo dice sé el lo que tatuaje. dice. Ajá, ella es arte, disculpen. Entonces, era la E, yo me quedé así como que, ¿de quién es? Es Ya tuya, me llamo Andreina. Ya le iba a matar, como no que, esa. ¿qué? Ajá, otro nombre de otra chica, pero no era, porque el significado era de eres arte. O sea, la E de eres arte. ¡Tú solo! Es la sirena, ¿verdad? ¡Tú solo! Yo solo. Espérate. Chocolatico. ¿Quiere enviarle un mensaje a alguien? ¿Quiere enviarle un mensaje a alguien? Dígale a mi hondureña que le esperan buenas preguntas. Así que se prepare. Yo le digo, le voy a decir. No, Mira, ven acá. no le diga. Ven acá. No le diga para que la coja desprevenida. Ven acá. Que no le diga para que la coja desprevenida. Así nada más, pero no se va a esperar igual. Le voy a decir. A ti te mandan a decir que te esperan buenas preguntas. Prepárate. Ven acá, para revolcar. ¿Qué? Uy, esa va con fuego. Pero Ya, dile- y ya, dile- y ya, dile lo en mismo, el oído, dile- y ya. Dile lo mismo a las dos, díselo gris y díselo Gaby. No. ¿A las dos? No. Mira, la coja a las dos. Así, ¿verdad? La coja a las dos así le dicen, mira, aquí dice Edgar. Y se los dice. Allá Listo, tú, va. allá tú si tú quieres revolcar más el hormiguero, dale. Allá tú, dale. Solo para allá. ¿Tú sabes por qué vas solo? ¿Por qué? Porque no hablaste con ella la vez que fuiste para allá, te dormiste en el sofá. Sí. Es una buena estrategia, ahora le tocó ir. Voy a hacer lo mismo la próxima. ¡Solo! Yo siento que hay cosas que no están terminadas de hablar. A eso me voy, entonces no Loco. están superadas, mejor dicho. Loco, no me digan eso a mí, porque yo ya fui muy ¿Qué te clara. dije ayer, Yo gorda? soy bien adulta. ¿Qué te con dije muchas ayer cosas de bien negar niña. las cosas? Pero no es que estoy negando nada, no se me carguen a mí con eso, hablen con ella, pregúntenle a ella, ¿me entiendes? Yo no me quiero meter ya más en Es temas que con- ella evidentemente tiene un conflicto contigo. ¿Y dónde entro yo ahí? ¿Por qué es mi responsabilidad eso? Porque No, las dos lo tienen. No tengo, yo ya hablé con ella lo que le tenía que decir. Yo me mantengo en mi espacio, yo no hablo con ella, yo no quiero una pelea con ella, no me interesa pelear con ella. No me interesa, no lo voy a hacer. Ya no voy a permitir que me domine absolutamente nada. Ya permití que me domine en su momento. ¿Y quién fue la villana? Yo. Entonces, Y es que no sé por qué les interesa. Ella se queja mucho de que tú le dijiste víctima. O sea, dice, yo no soy víctima. Y tú dices, yo no soy villana. Y si no hubiese sido Andrea, pues es que Andrea iba a ser, porque Andrea era la con la que la man quería. Pues. Porque a mí igual en cierto punto estaba entre mi top Elizabeth. Es que es guapa, pues loco, Elizabeth es bonita. Pero de ahí yo vi que tenían onda con Austin y dije, no, es imposible que yo pueda competir Brother, con si este Austin. man yo le decía, bro, qué bonita, qué linda, loco. O y sea, me decía, no te metas en una gata, ¿te acuerdas? Y lo chévere es que ayer en la hamburguesa revivió todo lo de antes. Te arrepientas. No digas eso, ¿verdad? Al día Pero todo siguiente igual, todo llega igual, yo estoy ya mal- con estoy otra con mucha actitud energía, estoy completamente Diferente. a tratar de demasiada hablar energía. conmigo para decirme que ella no quiere intentar dolió. nada más conmigo, que me ¿Qué quiere dijo? conocer como amiga y Dijo, otra vez no, a la este friendzone. chico no Yo hablaba le dije, nada. perfecto, güey, tú quieres como amigos de panas, quedó güey, o dormido. sea, pero conmigo no hay vuelta atrás. Yo te empiezo a ver como ¿Cuándo dijo? amigo yo dije, y tal vez vaya. mejoras de- Porque yo se está no me acostumbrando al agarro a mis horario. amigos. 8 horas de diferencia. ¿Escuchaste lo que dije yo? O sea, Sí. y a lo mejor está mal en Es lo mí máximo. que yo no tengo esa capacidad de cambiar Bueno, de un mood a claramente yo otro, también estaba dormida ¿sabes? en Con el la champito. persona. La culpa no es de la otra persona que te hace de menos, la culpa es tuya, brother. Pues tú no tienes que sentirte menos por nada, Por nadie. por nadie. Es que uno no sabe, uno de tanto, Donde sea. uno de tanto decir todo a su tiempo, se le va la vida. No, porque créeme que él disfruta la vida a cabalidad con esa filosofía. Yo creo que aquí nosotros hemos respetado cualquier nota, en cualquier situación en que estemos. El hecho de que Austin haya sido eso, mira lo que está pasando ahora mismo. Lo ponen al man con Elizabeth. Y está bien, yo dije, bueno, es parte de, tengo que verlo. Es más, me ayuda a que si pasa algo, chuta, pues, me corte esto. ¿Te molestaría si llegase a pasar algo? Obvio me dolería, porque yo en este punto... Perderíamos la Elizabeth amistad. quiero. ¿Tú crees que ¿Ah? Elizabeth
en este punto de lo que tú la conoces, ¿accedería a tener algo con Austin? Si lo hace, bienvenido sea, porque literal... Escuchá lo que te está diciendo Austin, pues. Podríamos tener la amistad que siempre tenemos. ¿no? Brother, y no te lo voy a decir Es que por- Austin dice que tú nunca la dejas hablar con nadie. A ver, siéntate ¿Dónde que está escuchar Gris? el chisme. ¿Ah? Gris. Ese es Gris. No te reconozco. Que es mal, ¿no? ¿Dónde quiero- está no- Gris? No quiero ni hablar con ella. Lo siento, esposando. Yo sé lo que se siente, a mí me dieron un 7. No. ¿Te dieron un 7? Sí. Y un 6. Se te hago que soy un 6. Eso nunca se olvida. Es que mira, ella está hablando de que hicimos una pasarela como en trajes muy sexy. Hay un ridículo tremendo. Y entonces Te los lo chicos perdiste. sí, los chicos nos están calificando. Hazme Entonces favor. a ella le Encima dieron de todo. un 6 y un 7. ¿Con qué criterio te califica esa gente? ¿Estás molestada? Sí, porque te voy a decir por qué me molestó. Porque uno está metiéndole un esfuerzo a eso, pues para darles un showcito a estos tipos, ¿no? Y tú bajas con tu ridiculez de vestuario, que es un poco incómodo salir en lencería enfrente de güeyes que no conoces. Yo acabo de llegar y estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pues por no encajar en la dinámica. Y güey, o sea, te vienen salen y te como un ponen un 6. 6, nada más para no calificar igual que los demás. Pero dije así, si no lo conozco ni nada, la Emma, o sea, Claro. no me importa. Porque el otro no. Pero igual, aunque no creas, el peso siempre va a caer a la persona que abre la puerta, pues. Claro. Siempre va a caer. Por más que pase lo que pase, yo no puedo irme, por ejemplo, en contra tuyo. ¿Por qué? ¿No? Sí, por ejemplo, un día se No, entraron pero a sí- robar a sí la es- casa de mis tíos y la culpa la tuvo el casero porque él fue el que abrió la puerta. ¿Viste? Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. La culpa es de quien abre la puerta. Con Gris no hay problema, ¿no? O sea, No, porque ella no quiere nada. Yo no creo que a ella le interese él ya. Ajá. Lo dudo mucho. sí, no, y me cae bien. Yo le dije a ella las cosas. Le dije que me parece una chica linda, tranquila, que no hay problema. Pero bueno, la cosa es que yo cuando vi eso, obviamente sí dije como que, ay, no entiendo. Entonces le escribí y después me dijo que... ¿Qué le dijiste que no entendías? Que estaba, ¿por qué habla con Gris? No, eso no le digo. Ya yo pienso que yo no me tengo que meter en eso. Él puede hacer lo que él quiera porque él justo aclaró, dice, yo no estoy confundido. Yo lo que quiero ahorita es A las dos. conocer. Puede querer a una, puede conocer a todas. O sea, lo que quiero ahorita es no compromiso. Y está aceptable. Y es lo que yo creo que para mostrar mis sentimientos y así quedar como una tonta, como les digo, hay que estar en la sintonía. O Es sea, que ustedes tienen que iniciar de nuevo. Ya ese corte que han tenido al tú irte y el estar acá y conocer a otra persona, no va a ser igual que tú regreses y todo se va a retomar. exacto. No, lo que pasa es de que si yo no salgo con una relación de acá, ¿me entendés? Presiento de que allá afuera voy a Te conseguir... vas a declarar. No, presiento de que allá afuera voy a tener una relación bastante buena porque a pesar de que no haya conseguido nada aquí, todo lo que estoy escuchando de ustedes y todo lo que estamos conversando lo estoy experiencia. aprendiendo. Lo Claro. estoy aprendiendo y creo Claro. que me va a ayudar en la vida entera. En la vida entera. De nada. Que aquí aparte de conocer. No debes mucho. No debes mucho, sí. Nos agradece después si quieres. Cuando la encuentres nos vas a ver. Ey, mira que a mí, Me por voy a ir para ejemplo, Ecuador ayer, a buscarla a Valeria. con referente a eso, Tienes que ir a Miami, papi. Miami. referente a eso, a mí ayer me hicieron una Y pregunta. después cuando llegues a Miami me dice, yo te mando la dirección de su casa. Ya, Ayer todavía la sabe. Ya, Reñi. No, que Justamente terminaron esa hace un parte, año. y justamente ahí entra. Espérate, que Andrés, el directo, Andrés. un tema importante. Andrés, cuando Reñer tiene otro ¿Cómo problema. sabes la dirección si terminaron hace un año? Papi, porque yo sé dónde vive, yo estuve en su casa. ¿Y tú qué sabes que todavía vive ahí? Papi, porque Andrés, lo sé. Andrés. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Hablas con ella? Por los stories que ¿Cómo? sube en la casa. Así que, ¿Cómo? Stories. Este hijo de pato hace sacar así cosas con pinza, loco, y cae así, cae. Pregúntale. O sea, ¿sabes? ¿Hablas con ella? sí, normal de vez en cuando. Oye, pero a mí me sorprende porque justamente hoy en la mañana ella subió una foto. Ah, sí, me mostraste. Te mostré, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya me habías ganado el like. ¿Qué? ¿Cuál foto? ¿Qué? La última foto que subió Valeria. Que ya te había ganado en el like. Vos ya me habías ganado en el like. O sea que... Ya le habías dado like. ¿Qué? ¿Tienes activadas las notificaciones? No.
O sea, lo que estás O sea, diciendo, Andrés... parece que la sigue o tiene activadas las notificaciones Mira, o es que la mira, sigue por tanto ejemplo, que le aparece rápido. O sea, tu like fue el número 2, el demás fue el 1. Me sé todos los pasos. Mira, Eso es como cuando dicen que los likes son mutuos. Yo le dije, cuando hablamos aquí en este mecedora, yo le dije a él, mira, la verdad que estaba bravo, o sea, estaba conmigo y estaba queriendo hablar como fuerte, como que yo le dije, ay, estaba molestosa, y me dijo como que, no, es que quiero hablar contigo. Entonces dije, ¿viste la notita? Y me dijo, sí, sí me gustó, la verdad que eso me apaciguó un poco porque quiero comentarte algo. Y yo como que, chan, qué miedo, ¿no? O sea, y yo le dije... Entonces él cogió y yo le dije antes de que comiences la conversación, le dije, mira, antes de que comiences la conversación, quiero decirte que yo no quiero ser una piedra en el zapato. O sea, yo no quiero que te sientas frustrado ni presionado por mí, por actitudes mías. Yo creo que tú tienes el derecho de estar tranquilo, de conocer a las personas. No voy a mentir lo que siento por ti, a pesar de que me digan lo que sea. Sí, es verdad, yo tengo sentimientos hacia ti, pero tampoco voy a forzar algo que no está en la misma sintonía. A mí me gusta que sea mutuo, y si yo estoy por un lado y tú estás por otro lado, entonces es mejor que pues seamos amigos y no presionarte, porque lo que menos quiero es que te sientas mal, porque él estaba súper triste. Y yo, o sea, imagínate, si yo quiero a una persona de los hombres, o sea, siento más apoyo de él. A pesar de que nosotros hemos tenido problemas, él cuando necesita una llamada o un abrazo, él ha estado allí para apoyarme. A pesar de que esté enojado conmigo, y es como con lo que buscas, cuando tú estás enojada, digamos, con Andrea, pero tú te sientes mal. No la llamo. No, pero igual ella te va a dar un abrazo así estén mal, y ya Obvio, después claro. van a arreglar las diferencias. Eso es lo que yo sentía. Es porque hay un cariño, existe un cariño. Exacto, Por tú más ya que como Una que- madurez que dejas al lado eso y realmente hay que ayudar y apoyar. Punto. Entonces, cuando yo cogí y hablé con él, como que él me dijo eso, de que, chuta, en verdad no pensé que me ibas a decir esto. Yo la verdad lo único que quiero ahorita es, no estoy confundido, yo estoy harto de que me digan que estoy confundido porque no lo estoy, porque yo ahorita lo único que quiero es no tener nada. Lo que pasa es que él en su momento dijo eso y ya la gente lo tiene que, sí, pero el confundido, sí, pero... Y entonces ya llega un momento en que ya llega a fastidiar. O sea, en un momento lo dices, sí, estoy confundido, pero no es que todo el tiempo estás confundido, simplemente me da la gana de estar sola o solo en ese caso. Exacto, es como lo que te pasa a ti. Tú quieres estar en un momento solo, pero si te quieres dar la oportunidad con alguien, como tú dijiste, con Contenido. Seba. Ahora que quiero intentar algo con Sebastián, mi contenido. O sea, no entiendo. No, o sea, te dicen a ti así. Ayer fui a hablar con Sebastián y estaba Andrés. Ay, Y Andrés, yo no lo vi. pasa. No sé si vieron la conexión, que Andrés iba a decir algo. Dijo, no es por meter cizaña, pero... Y cortaron la conexión. Ajá. Ya, y no escuchamos lo que iba a decir. Entonces, cuando estábamos en la casa, Sebastián me comentó de que le había dicho, pues, de que ahora que ya no está Murcielaguito, él iba a ser mi próximo contenido. Oye, Alejandro, ¿y cuándo le piensas decir seminovia a J-Lo? Quiero decírselo, de verdad quiero decírselo, pero quiero sentirla a ella un poco más cómoda acá. Yo calculo que eso va a tomar... ¿Tú presientes que ella todavía no está preparada? Yo creo que quiere. ¿O sientes que si lo hace, o sea, él sí está? Claro, si lo hago, le va a agarrar así. Wow, no me lo esperaba. Entonces a mí me gustaría que ella lo quiera y hasta diga... ¿por qué no Piensas me lo mucho pide en el todavía? día, piensas mucho en el día en cuanto a fechas y cosas así, ¿no? Y realmente a primeras... ¿Te importa? Tengo una idea. A primeras pienso que el periodo donde ella se vuelve a acostumbrar es el estar en la casa y quiero creer que vamos a estar bien otra vez. O sea, de hecho que estamos ya bien, pero que vamos a estar así, súper fluidos, va a ser dentro de, no sé, una semana, 10 días más o menos. ¿Entendés? Es lo que yo creería. Calcula el profesor. Calcula, Claro, pero es... Sí, es que uno sí calcula eso, dice sí, Claro, no le quiero agarrar nomás muy desprevenida, ¿verdad? Que igual quiero creer que si es que le agarro desprevenida, me va a decir que sí. Pero no sé si le va a gustar tanto como si es que... Esperas un poco más. Claro, si es que esperabas un poco más y ella ya dijera en su cabeza, pucha, ¿por qué no me pide todavía? Vamos a empezar a jugar. Así, la cuestión va a ser así. Ya que no Bueno. tenemos papel, vamos a improvisar. Vamos a poner, yo decir 1, 2 y 3, y ustedes van a decir cualquiera de esos 3 números. Si dicen el mismo, te van a dar la mandarina. así. ¿Entendiste? Igual te, yo lo contigo. explico mejor. Bueno, yo cuento. Todas quieren con Miguel Ángel. Melissa y Claudia me contaron lo que vieron en el juego y yo no sabía nada. Y entonces ya yo fui como un toro, pues. Entonces cuando él me sienta, yo estaba así, ajá, ujú.
Y él se quedó así. Hasta se le olvidó de la pero no rosa. sé qué, no, o sea, lo que estaba así, todo así, bajó la mirada y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y yo me quedé mirando, le dije, ya me paré y me fui, ¿qué le iba a decir yo? Claro. Pero me dio cólera. Y como que ya eso hizo que la continuidad se malogre, se corte. Entonces ya no hubo nada. ¿Me entiendes? Y ahí Obstáculos. viene Jessica. De Jessica no. Celosa porque si no ha pasado nada. ¿Verdad? O sea, si yo veo que le interesa y eso, podría ser, ¿no? Depende de la situación que yo esté con él. Pero si estamos amigos y eso y él quiere intentar algo con ella. Pero todo vi que fluye. también cuando estaban jugando esto de los ¿cómo se De llama? las bolitas como que se no llama. hicieron ni una, pero creo que Una. salieron ganando igual. Ese es el juego. Yo y Sebastián. El juego de las bolitas con la vaselina. Chica, yo sentía... Ay, no, Miguel se pasa. ¿Viste con Miguel? Sí, creo que se dieron unos rosaburas por aquí. Mil, yo no Sí, sé, ahora, oye, ¿qué te pasa? No, amiga, Sí. él se llenó toda la cara de vaselina. Y Sí, yo se me ve, llené no todo sé. esto aquí completo. Yo ni sé, si no sé si no había si era Ella vaselina se o puso era... hasta acá vaselina. Ella O sea, misma sí a era- propósito para que te dé. Ay, ¿qué me importa? No, no me interesa. No, amiga, no, tranquila. No, él no es nada para mí, es mi Tranquila, amigo nada que no. más. No, pero me estuvo extraño Pero tú, porque... tú te pones celosa. Yo te vi cuando Andrea estaba jugando conmigo. No, es que me estuvo extraño ¿Cómo porque... era mi cara? ¡Cállate! No, mentira. Porque Vanessa le dijo... No, yo no soy nada celosa. Vanessa le dijo como que, pero ¿por qué tanto afán de ganar? O algo así le dijo. Y él le dijo, no, porque es que tengo varias cosas que pendientes para platicar. ¿Con quién? ¿Contigo? No supongo. Pero sin miedo. ¿Y qué No, tienes que hacer? sin miedo. Ay, no, Mari. Mari, ¿qué es eso? A Le ver, a dejaste ver. la mitad. Ay, tenía que comerse Está la rico, toda. ¿no? Ay, qué aburrido. Se la tenía que comer toda. Ya, otra vez. Ay, ni un No, rosa pero- ahora, neta. Ya, ok, otra vez. 1, No, no, venga, espéreme. ¿Qué? Porque No, dijo ¿por qué no me 3. llama otro número? Conexiones. No, pues conexión con todo el mundo, pues. Bueno, ya. Ahí está. Vaya, oiga. Yo me pongo bien. Pero cómensela bien. Es que si van a... Miren, no sé si saben, Yo pero sí si sé hacer hacen la algo, mesita del tienen que hacerlo bien. O si no, no Dale, lo pues, dale. A ver, ¿cómo se tiene que hacer según tú? Te la tienes que comer toda. Sí, ¿Te ya la sabes. comes toda o no te la comes? ¿Verdad? 2 veces. ¿Y hay manera de saber cómo es? No. Bueno, solo decía. Pero a ver, ¿cómo se la tienen que comer? ¿Cómo es? Como quieran. ¿Toda? Toda. Ay. Carajo, esto se puso muy intenso. Como pajarito. Ya se veía algo así de Sí. mandarina. Yo no veo. No sabes comértela toda. Eso es lo fuerte. Yo no me Oye, la como. aquí es peor que en la casa de los hombres, ¿eh? Dale, ahora contigo. A ver. Hay que Fuerte. ser serio. A ver, vamos. No, espérate, no. La No, espérate. es así. Porque es que con todas. No, con todas. Con todas. Ya. Hay mucha mandarina. Don Juan. Hay mucha mandarina. Tú Listo. échale. Vamos. Va. 1, 2, 3. Uno. 2. Ah, Yo dije, con todas fuerte. Vaya, hoy te toca con Claudia. Con Claudia. Va. No, yo no. No, no, Es juego. Así como tú. Es un juego, es un Es reto. un juego. No se nada. Pero es que no hay roce, Eli, no hay roce. O sea, contra los jueces con respeto no es dejar de hacer las cosas. No es dejar de hacer las cosas, es hacerlas con respeto y ya. No, ese es un juego muy Solo intenso. igualan en el 1. Sí, ajá. Sí. Vaya, pues, Otros vaya, juegos, pues, no. otros juegos. Venga. Me le tiro la de bueno, solo hay relación que y ver si hay no. conexión, solo digan el número. Bueno, 1, listo. Tirada la relación. Espera, ¿es del 1 al qué? ¿Del 1 al? Del 1 al tres. 3. Listo, va. 1, 2. Solo juega el número. Dale, pues. Va. 1, 2, 3. 3. Ay, no. No digo nada. Listo, ya. Quítenla. Dijo cero. Váyase para allá. Si no va a jugar, váyase para Como allá. cuando hace uno castigada. piedra, papel o tijera, palo. Yo Ella es la jueza, palo. ella es la jueza. Yo soy la jueza. Vaya, ahora contigo. Yo soy la que hago intensas las cosas. Vaya, Ya. contigo. Va, piña. Va. 1, Va. 2 y 3. 1. Ahí va. No, yo estoy aquí ya. Va otra vez, Mare. 1, 2, 3. 2. No. Aprende a comerla bien, ¿ok? Aguanten, no, estoy pensando si desayuné. Comerla bien y no dejar nada. Ahí les enseño yo después. Justo hoy Mare quería mandarina. ¿Cómo se come? Qué boleta, ¿Qué te gusta, pero Sebastián? lo dije sin pensar. ¡Oh! ¿Qué dice? Sí, a mí me gusta, Sebastián. Me gustaba.
Los pasó? hombres sin dignidad no me gustan. Tiene que No, venga, es que aquí pasa algo. Ya sé, sé, la dale. nariz. O sea, De ladito, De para, ladito. para Bueno, que los ya. labios se busquen y Hágale, se hágale. encuentren. Vamos, Venga. vamos, cómo tiemblan esas ay, boquitas. No más. Él reculó. Pero es que... casi que te comiste la puntita. No, ¿sabes qué? Y Voy a ir la a decirle. puntita. Le gusta Tenemos la que hablar. puntita A nada ver. más. Ya, ya. O sea, es que le gusta la puntita o todo. 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 Es que no te Sigue gris. ¿Para qué? No desperdicies. Sí, no te gusta comértela No toda. desperdicies. Sigue claro. gris. se puede Te la desperdiciar. comes toda si no te quedas con ganas. Muy Sí, bien. claro, tienes toda la razón. Chicos, O sea, la dejen de Pero alburear. toda. Chicos, va gris. Va gris. Cuéntenle. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres. Dos. No. Porque pienso que no vas a decir todo. ¿Por qué repiten el número? Aquí hay ¿Por qué conexión. repiten el Aquí número? también hay conexión. ¡Conexión! Es ¡Conexión! que los dos repitieron el número porque pensaban que el otro no iba a repetir el número. Qué lógica, ¿no? Qué lógica más ilógica. Tenemos la misma lógica. Muerde. Eso, Ok, no deje de ser un espacio tan grande. No, la boca. No dejo un espacio tan grande. La boca. Es de ladito. Como quieras. Es que se Es me un- pone como es un nervioso, la juego. verdad. Sí, ver. pues de reto se trata. ¡Ahí sí hubo eso! Ahí sí hubo eso. Rosaura. No, yo sentí como... Como la el juguito. mandarina. Yo sentí Ya como alguien lo el besó juguito. primero, entonces Yo sentí jugoso. No, yo... Aquí me siento como que, como... Como en casa. No, No, para nada. como que... Como con tantas mujeres que estamos ahí. ¿Te estamos acosando? Jugando a la mandarina. No sé, no. Espérense, falta la otra ronda. ¿Te sientes Falta, acosado? vaya, Ustedes hablar dos. con... No sé, A no ver, sé qué cuéntenme, una ronda cuéntenme. mañosa. Uno. Solo con ella A ver, también ¿con llamas. Ok, vamos. Conmigo, otra conmigo. vez. Eso. Uno, Ya. dos, tres. Dos. No. ¡No! ¡Ey, pero cambien el número! No, pues es que acabas de decir dos, güey. ¡Por eso! No, en este sí, en este démosela a él, que él nunca la ha tenido. Bueno, yo la tengo. va. Va. Y que ella se la quite, exacto. Muerde. Ponte ahí. Ay, Así, así. Está bien mandona. ¿Será así con Don Dai? Sácate la Ay, cara. así soy. Lo someto. Está Don Dai la ha infectado de Así su, la agarra. de su veneno. Caramba, sí creo. Sí. Vamos, Vamos. vamos. Dale, sin miedo. ¡Le manché los labios! Escúchame en algo. No, me siento No es loco. cierto, no tiene los labios hinchados. Mentirosa. Escuchen, Mentirosa. escuchen, Te escuchamos. Dijiste. ¿Qué tiene? En algo. escúchame. Cállate los algo. cinco. Escúchame. Aquí tienes Escuchen. labial gris. Algo pasa. Píntate Esto me lo está claro, limpiando la cara, Gris no hace sabes qué rato. hacer. No, no, me siento mal. Me siento aquí. Nervioso. No sé. Como que- Acosado. Intimidado. No, intimidado no. Abusado. Abusado. Violado. Y no me gusta. Toca con Claudia. Sí, me Mira, ve, usado una cara de felicidad. Vaya, vaya No, contigo, espérense, hay que hacer 1, 2, 3. Y Sí, el tienen uno, que dos, tres. contar. Gracias. A ver, yo les cuento. 1, 2, 3. Dos. Ay, te vi que le hiciste. Otra vez. Otra vez, Va, mañosa, va, ibas a repitamos. decir Sí. Va. ya, ¿Qué que por será? No hagan Mandarina muecas en de un solo. 3. No. Va. No. Mañosa. 1, 2, 3. Uno. A ver. Ya la lamí, pero vale. Yo como que me estoy diciendo- No, me van a matar. Tengo un chisme para usted, ¿Chisme de qué? pero significa traicionar a una persona de mi casa. Justo llega Edgar el momento en el que es mi turno. Silencio, no la agarres. Él es un hombre sin dignidad. Ella decidió que le iba a dar una oportunidad, él se va a hablar con ella y ahorita al tipo le cuesta hasta saludarme. ¿No quiere? Bueno, entonces tú y yo, adiós entonces. Adiós. Les voy a ofrecer la oportunidad de dar beso. Martes. Ahí sería beso. 4 besos y 3 cachetadas. ¡Ah! Por hablarle a tu ex. Por lo que pasó con Shirley.
Duro. ¡Oh! Austin, son 3 pesos. ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora? Eso es jugar, amiga, eso es jugar. Con los 3 detalles no veía interés. ¡Estamos jugando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, ven. Hágale, pues, hágale. Me hicieron correr, dale, cómeme la boca, ya. Dale. Yo vivo con él. Ey, no, sigamos jugando, venga, sigamos jugando. Ya, Por lo menos piña, llegaron. vamos. Refuerzos, gracias. Todavía tiene la cosa en la boca. ¡Dale, pilla! No, Claro, ya, Te ya, toca, ya. carajo. No, Se acaba el Andreina también quiere jugar contigo. Bueno. A la mandarina. Bueno, ya. Vaya, dale. Aquí dale, ya dale. hubo 4. Queda una rebanadita. Cométela bien, ya te enseñé. Ya, pues, pero papi, el chiste aquí es que rocen. Rocen. Te enseñé. De ladito, O sea, que se la coma bien. Eso está fuerte, eso está fuerte. No está viendo a Edgar, lo estás tapando. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que vea lo que se pierde para que se apure. No tengo miedo, es... Dale, papi, dale. Tengo la curiosidad. Bueno, ya. ¡Los quieres besar a todos! ¿Por qué? ¿Qué? Es que él es tímido, Yo soy tímido. No, pero pero algo sabes. ¿De qué? No, entonces ¿por qué no quieres jugar? ¿Algo sé de qué? No, con ninguna quería jugar ni con nosotras. Ya, está bien. No juegues conmigo. No, vaya, hombre. El bombón. Lo están poniendo verdaderamente nervioso el Soy hombre. nerviosito. Es solo un juego, es solo un juego. En esta casa se juega así. Oh, peor. es por juego. No, cómetela. Ey, no, sigamos jugando, pero con todos. Ay, ¿qué lo hiciste? ¿Qué más fue? No, No, ya, querías ya. jugar. Ya estoy. No, pues ya empecé este juego, ya lo terminamos todos. Bueno, ¿con quién te falta? Oficialmente se acabó. Ay, verdad, todo eso 10 nada. Exactamente. Nada, llevan 5 días con hoy. ¿Con quién quieres jugar? No, con todos. Estamos La jugando mandarina todos. que te comiste sábado ya, porque ya tienes grupo. ¿Qué pasa con el juego? ¿Quieres seguir jugando? Todos vamos a jugar. ¿Por qué te lo comes Todos. entonces? Todos. ¿Por qué me lo parece que tiene muchos grandes rosas. No, A la alberca. ¿Con quién quieres Rosaura? con Rosaura, ya. No, yo no. Todos. No tengo nada. Solo estoy relajada. Tengo un dolor en la espalda, pues ya, eso es lo que tengo. Pero de resto no tengo nada más. Tengo un chisme para usted, pero ¿Chisme de qué? significa traicionar a una persona de mi casa. ¿Qué clase de chisme? Un chisme que involucran likes y cosas así. No, no me interesa. Ah, bueno. Bueno. Me voy sospechosamente. Chao. Un placer jugar contigo. ¿Qué pasó? El juego se acabó. A alguien no le gustó que juegues. No ¿Qué sé. haces ahí, supongo tirada? yo, porque no sé, el juego se acabó, Es dice. que ellos se fueron porque igual ya lo jugaron. Es que ya lo jugaron. Pues. ¿Qué pasó? Bueno, amores. Porque volví. Póngame musiquita. Saca. Póngale un stage y un público atrás, por favor. Justo llega Edgar el momento en el que es mi turno. Edgar. Güey, pero ¿viste lo que llegó y le hizo a Gris? ¿Quién a quién? Edgar llegó con Es que Gris y vieron le el dijo... juego, vieron el juego Conexión Secreta, vieron el mío. Obvio, por eso dijeron los chicos que vinieron corriendo. ¿Y por qué Es vino como si les Andrés? importara. ¿Qué tenía Andrés que hacer aquí? Y el otro No enano sé, pero también. solo escuché que dijeron, me hicieron correr. Sí, güey, o sea, éramos 4. Güey, o sea, yo no sé por qué vuelven No esto mandaron tan a Dondai. incómodo conmigo si los que están haciendo su son ellos dos, güey, o sea. ¿Quiénes? Y ni siquiera Shirley, güey. Sebas, güey, como que llega y hace show con la otra y a mí como que le costó un huevo saludarme. Me dijo, ubíquese desubicado. O sea, es que, exacto, es lo mismo, ponte igual. Y otra vez me ponen en una situación incómoda Ay, porque comenzaron con ese juego de tienen los pedos rosauras y los besos, mentales me tiene y... o sea, en serio, ya parecen niños. Ay, qué hueva, güey. Sí, ya. ya. O sea, estuvo bueno un rato, pero ya ahorita Estaba ya bien parecen hasta que niños. estaba él. Solo Yo por eso él. prefiero dejarlos Sí, obvio. jugar yo igual. tranquilitos a Gris y a Edgar juntos. Sí, güey. No, O sea, es que, ¿sabes qué? Ya empiezo a cansarme de estas situaciones innecesarias.
O sea, Imagínate, ya ¿yo estoy por qué tendré que estar otra vez en un triángulo amoroso? Cuando yo he sido tan clara y he pedido claridad desde un principio. Se lo dije 100 veces. ¿Hay o no hay otra persona? No. Y ahora... Yo como... Bueno, pero es que recién se conocían y luego entraste en contexto de que sí había otra persona, digamos. Sí, pero es que él Pero me lo pasada. tuvo que haber dicho, ¿no? Obvio. Estoy de culo por tal persona. Y yo le digo, bueno, dale, pues síguele ahí y bye. Pero ese día que hablamos, el vato me dijo como, ay, sí, vamos a intentarlo y solo voy a estar contigo y no sé qué. Y ahí nos tocaron la charla y ya íbamos saliendo. Le dije, ¿sabes qué? Acabamos de hablar mañana. Y al día siguiente llegó y de una así otra actitud, otro mood, otro todo. Y así que no, mejor nos conocemos como amigos. Pues porque yo creo que Shirley todavía no le decía que sí es 100%. Y él seguía como que, pero vuelvo a lo Eso yo mismo. creo que, o sea, es juego. Ya siéntese, mucha gente ahí parada. No, pero esto es queremos ver. Aquí estoy yo con la mandarina. No te pongas Ya, ¿qué le pasa a usted? Pero cálmense. Ya. Hemos estado esperando toda la temporada para esto. ¡Por favor! La verdad es que sí, toda la temporada. ¿Ahí me la va a quitar? Sí, él te la va a quitar. Sebas, tú sí sabes cómo Ya quitarla, solo no se ¿verdad? metan en los ángulos de la cámara. Explícale. A ver. No, espérate, aquí así, allá está la Quítense, cámara. solo déjenlos a ellos. No la agarre, no la Solo agarre. déjenlos a ellos que Sebas Ley van a hacer un video Carajo, bonito, dibújate Merit. como quieras. Vaya, pues dale. No. Silencio, Come más, come más. Cómete la mitad. Exacto. Silencio, no la agarre. Y aquí juegan así. Entonces, ¿qué ganas tengo yo de volver a arriesgarme con otro chico si me van a volver a poner en esa misma situación? Porque ya todos tienen un enganche con alguien. Y era lo que decía Claudia hace rato. Las nuevas, las que entramos después, somos nada más como que el corajito de otro, ¿no? Sacarse el coraje con alguien. Y no se vale, Mare. O sea, neta no se vale, porque nosotras no tenemos nada que ver en sus vueltas y está de la chingada. O sea... No, yo sé, yo las entiendo perfectamente, solo que Ya es la créanme segunda así vez que quedo como una payasa. Así como entiendo, también entiendo La otra el parte. formato del programa, que es justamente Porque no eso, que tienen- entra una persona tras otra, entonces es, neta, tiene que ser un poco complicado haber entrado después. Oye, ¿viste lo que pasó ayer en el juego de las bolitas? ¿Qué? No sé de qué. Pues Shirley le agarraba la cara y le hacía así, güey, le buscaba la boca. Y yo, güey, yo esposada al así. Bueno, pero yo así de que ya acabe esta mierda. O sea, cero respeto, Mare. Cero respeto, güey. Eso es lo que a mí me cabrea muy cabrón, güey. O sea, cero respeto de su parte hacia mí. Y no es que estemos saliendo, no es que tengamos nada, güey. Pero tienes un respeto, y más si estás hablando de un día anterior, de quererlo intentar, de conocernos en plan de otra, o sea, de otro plan, ¿me entiendes? Y ojalá lo pasen en la gala, güey. Ay, no van a seguir con ese juego tonto. No, pero ya. Sí, qué pereza. Sí. Ok, ¿quieres 9? No. Pongamos para Alejandro. No es miedo. Ey, no quita el demonio. No, Quita no, el no, no. demonio. Papi, ya llegó Cristo. ¿no? Yo soy la demonio. Porque es que él sí está como que en una... Ese es el chiste, armar conflicto. Ay, ¿qué? Bueno. Tranquila. ¿Tú sabes por qué lo traje? Tengo dulces. ¿Qué te pasa? Pero igual te voy a traer. Prometo. No, se lastimó el brazo. Se lastimó el brazo. ¿Sí? Anda, abrázalo. Ay. Ve y rescátalo, párate. Anda. Ah, pero si fuera tu hija. Eli, pongámoslo a jugar a estos hipotes. ¿Qué están haciendo? Alejandro y Claudia. En serio, te caes. Me doble brazo, hueputa. ¿Qué pasó? ¿Por qué te golpeaste? Hola. Porque hace rato se veían hablando tan fervientemente. Hay un asiento. Dije, no, acá yo no me meto. Les interrumpo. Mire, se pueden sentar ustedes dos. Ay. Ven, Alejo, aquí, Alejo, ven.
Estamos platicando un tema bien interesante. ¿ven? Sí, muy interesante. Ok. Que compete. No sé. Mi digo pregunta se la voy a devolver a Alejo. Ven acá. Dígame. Yo voy a responder con otra pregunta. Ok, si tú... Mira. ¿Qué? Esto no es de Mariela. Un pedazo de madera. Sí, cómo no. A ver, Tú- yo los mando al laboratorio. Es Poder tuyo. del amor, ADN para este cabello que no es del mismo. Peor No es es de del ella. mismo tono, No es del mismo tono. ¿Qué tú dirías de, por ejemplo, en las redes sociales, si una persona que tú conoces le respondes un comentario con fueguitos? Si tu pareja, la persona con la que tú estás saliendo, le responde a otro hombre, Un hombre le da like a un hombre pelado. Buenote, así sabroso. Claro. ¿te gustaría? Yo normal? creo que Parece. primero sería Por una ejemplo, amiga. que Mariela le ponga fueguitos a Austin. En una foto No, que él porque ponga Austin Claro, no. no O sea, un molestaría. modelo ahí sabroso. No sé. Claro, si es alguien que yo sé que no le conoce, lo hace así. Por ejemplo, a Jennifer López yo le pondría fueguitos. Ay, pero Ni a Jennifer Jennifer López. López. No, yo Qué ni a pena Jennifer contigo. López, claro. Pero Ni si a hay Jennifer amistades- López. Respete, si está conmigo no puede hacer Claro. eso. Ah, hombre, no pero lo vaya a hacer, no. Jennifer jamás. López es mi amor platónico. Nunca antes váyase con Jennifer López. No, ojalá Está fuera de pudiera. lugar. yo comparto Si contigo. pudiera ir, pero... Está fuera de Si lugar. Jennifer López fuese su amiga de infancia, ahí sí, ok, ponerle fueguito si querés, sin problema. Está en desacuerdo, pues. Estamos en la misma Estamos página. en desacuerdo ahí. ¿Qué tiene que ver lo de los votos? No, nada, el tema está molestándote. tirando. Pero yo te digo, Andreina, ya. Vamos, olvídate de eso porque quizás sea algo chiquito que lo están haciendo grande. ya. Exacto, No no, hubo y pelea. escúchame, cuando pasó eso le dije, lo que tú Sí tratabas hubo. de decir era que cada quien, uno explota, otro llora, otro ríe, otro se pone a insultar, otro se pone a llorar. Cada quien se expresa y reacciona como Igual quiere. ustedes nunca han sido las mejores amigas. ni las Entonces, mejores no, y yo le pedí compañeras, o sea, disculpas. Yo le pedí disculpas porque le dije, si te interrumpí y no te gustó, pues está bien. Entonces ahí qué quedamos linda, bien. muy especial de tu parte. Y ahí jugamos con el hula hula y ya, o sea. Y luego vino Vanessa y volvió otra Obvio, vez. ella volvió otra vez a mencionarlo, entonces Lo como que... importante es que ninguna de las dos lloró. Eso es lo Entonces, O sea, ayer hubo problemas y nosotros nos enteramos. Pero no es problema. Nadie lloró. Yo te de aplaudir eso. Por eso digo, eso es importante. Una a punto, pero no lloró. Tú vas a hacer la Yel no la Ninguna baja. de las dos lloró, No, ninguna de eso las no dos. Es que créanme. Es un avance, es un O sea, avance. aprendieron a tolerarse en medio de su Pero por- bobada. Y Es que luego, cuando, para me voy a pelear se callar. necesitan dos personas y yo me lo tomé relajado y creo que ella después se dio cuenta que también es Es que relajado y ella lo dijo. Aunque no creas, hay a veces que la otra persona le da coraje que la otra persona sea relajada. Y peor que tenga esa respuesta. Claro. Es que para pelear se necesitan a dos. Claro. Entonces la Ahí otra quieren hace, matar. ¿por qué no? Es que Andreina, quien te enfada, te domina a la final. Ah, obvio. ¿Ves? Pero no me le toquen esos temas que Sí, la hacen mira ponerse que al seria. menos Tan, Andrea tan ahora bonita, está tan bonita que interesante. estaba Sí, sonriendo, ¿verdad? relajada, con los piropos que le había lanzado y ustedes ya me las vuelven a poner así aburrida. A poner la serie, es cierto. Pero ya No. pasó. Sonriendo, sí, sonriendo. Ya pasó. Sonriendo. Ya pasó, pero ¿quieres que votemos por alguien? No, y yo te lo dije a ti y tú lo sabes bien, Sebastián, No, porque sí. Sebastián cuando pasó lo del Sebastián. rico y todo eso, él se rico. acercó. Él se acercó y Lo me dice dijo, acá. Ya lo dijo, ya está, ya estaba. Dale. No estaba en él se contexto. acercó y me dijo como que, oye, yo pensé que tú ibas a votar por mí para que yo me vaya. Y yo le dije, ¿yo por qué tengo que votar por ti? O sea, que, Estoy tú, a punto, que te tengamos diferencias o algún problema no significa que ya por eso quiero votarte. Claro. Yo no soy así. ¿Ves hombres con Mira tu iniciativa aquí? Mírala. Sí. Obsérvala. Ah, eso, chingado. Observa tu pretendiente. A ver, hasta que no te portes mal, te vamos a cambiar el apoyo, ahora vas a ser la santa. Cada quien su perspectiva. O sea, es que te Bebé, digo es algo. que sabes que sí, la santa. No, es que o sea- ustedes lo que quieren es encenderla, pero ella es, Sí, exacto. ella es puro fuego, la verdad. No me la estén agotando emocionalmente como lo hicieron conmigo, gracias. Porque ustedes tienen una manera Siempre nos muy cortan la peculiar de convivir con las mujeres. Seguir ¿Cuál es la manera prendiendo. peculiar? Y yo ya la aprendí. Yo le puedo poner fueguitos a Mariela y no estaría mal. Claro, porque yo considero que la ves como una amiga. Como una amiga así. Mariela, tú vas a empezar a comentar fueguitos, pero como amiga. o sea. A ver cómo reacciona. Mire, me pones qué ricura. anécdota. Qué ricura, de paso. Algo ¿Te que acuerdas la pasó. foto que yo te mandé con él? Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas la foto que yo te mandé? La foto que mandé cuando tú estabas. Cuando estaba dormido. Esa se la mandé. Esa es un fotón. Una buena foto. Yo abrazando. Pero no está Qué bien, porque por redes sociales se han terminado relaciones. A Por ver. eso me parece falta de respeto por que le ejemplo, estén dando. por Mira, ejemplo, mire esa. tengo Yo un punto. estaba saliendo con un man, vea, yo estaba saliendo con un man. Estábamos empezando a salir. No éramos nada.
No, nada. Estábamos empezando a salir y estaba mirándole las historias. Y en una historia etiquetó a una vieja amiga de él que era modelo, blanca, pelinegra, no, todo lo contrario a mí, sin tatuajes. Y abajo puso, Dios, premiame con una así. Ah, no, pero... Espérate. Ay, Y yo llegué y le no. contesté y yo, parce, ¿sabes qué? Estás fuera de lugar conmigo. Es más, le dejé de hablar Claro. inmediatamente, le dejé de hablar y le dije, pero ¿por qué te vas a enojar por eso? No era para tanto, era una broma que yo no sé qué. Yo a mí no me hagas ese tipo de bromas y ¿sabes qué? Adiós, chao, eliminado, bloqueado y hasta el sol de hoy. No Sí, le pero volví a ya hablar. eso es una cosa Ahí completamente comparto diferente. contigo, comparto contigo. Sí, pero estás hablando de un caso muy diferente. Sí, eso sí, ya. ¿Me entiendes? Eso ya es otra cosa muy diferente. Sobrepasa Es la como, línea. es como que yo, Imbécil, parce. Y es yo, como que pues, tú pongas una foto con una chica y tú digas, Dios, mándame algo así, cuando ya tienes tu chica, ¿me entiendes? Claro, es como No, decir, y una no, vieja chica que, no o me es sea, nada suficiente, que más o ver menos decir. conmigo, o sea, perfiles totalmente opuestos. O sea, yo le dije a él y yo, parce, sabes que estás mal, estás equivocado porque le estás pidiendo algo a Dios muy distinto a lo que hay acá. Ok, Y entonces yo, podemos mandarle fueguitos a Jennifer López. No, pero las redes sociales también se prestan. Pero tenés unos ¿Tú resultados. te molestarías si él le pone fueguitos a Jennifer López? Jennifer López no, que Ahí la te vida... tendrías que molestar. Ay, Obviamente no, sí. ay, amiga, no. A Melissa, por ay, ejemplo, de no. malas, No. pero y entonces si yo soy así, Pero un tienen que fueguito, respetar mi opinión, un fueguito, no no, importa, no yo soy comparto. así, simplemente respete, mire y quédese callado. No comparto tu y opinión. ya, no la compartes, pero por eso es mi opinión, yo simplemente te la estoy dejando saber. Es como que tú me dejes de hablarme porque yo le pongo un fueguito a Jennifer López. Y me digas, no, parce, pues No le voy a dejar de hablar, pero váyase. su pedo sí se lo voy a armar porque yo ya le dije que no me Ármemelo. gustaba y ya. Ármemelo. Simplemente usted me también tiene gusta. que ceder, usted simplemente lo que tiene que hacer es quedarse callado, mirar, pero no estar comentando. Me y gusta, ya. me gusta Les tener, voy a enseñar, me gusta tener no. esos retos, me gusta tener Les esos voy a retos. enseñar cómo es que se trata una mujer de Pero verdad. entonces, espera, entonces ustedes creen que es correcto, por ejemplo, tienen no una famosa, pero alguien de su país y que ustedes les estén dando a sus like. amigas. No, pero Bueno, conocidas. un fueguito, pero un like no significa nada. Un like. Para mí Claro. sí significa. Los likes se reparten No, así. Melissa, estás en un error. A todo el mundo, a todo el mundo. Hay que ser dadivoso Lo con que los pasa likes. es que son formas de A mi ver foto la vida nosotros- muy Nada, diferentes. entonces que me borro de redes No, sociales. no es borrarse de redes sociales, Me pero si borro. vos estás con una Para que lo tenga persona, presente, ¿por qué ¿no? le tenés que dar like al otra? No se preocupe lo que No, pasa. Por es cierto, que- mi es video una bonito no le foto. diste like. Lo de ¿A tu otra, qué? fin. Al O sea, las video cosas bonito no como le diste son. like. Si usted está conmigo, ¿para qué Mira. tiene que ir a darle Ah, ya me likes al acordé. de otra? No, conmigo eso no funciona. Ah, entonces tú Ya voy a no, ir tú a no le mirar. das like a la foto. La de un verdad, fuego. Ya no cuenta, ya no Nada. cuenta, ya no cuenta. Desde que estoy con una Ya. persona, Voy yo a miro comentar porque es viendo. que yo no voy a decir que no miro, me miro por y eso. sigo de Tú lado. mira, le haces el zoom, Yo voy a buenos hacer video pechos, Miro, ¿Qué? Yo voy a buenos hacer video abdomen. bonito y también. sigo derecho, pero eso de like o comentar o Estoy a tiempo, reaccionar, estoy a no, tiempo. eso no va conmigo. Lo sé. Eso no va conmigo. Que yo ya sabía desde hace mucho, yo ya me había dado cuenta, desde que exploté ahí en la pantalla, yo me había dado cuenta que él estaba enganchadísimo con Shirley. Y vuelvo y repito lo que le dije a Mare y a Claudia ahorita. Él es un hombre sin dignidad. Porque por lo que tengo entendido, ella lo batió todo el tiempo. 3 veces. Y hasta chilló. Chilló en un cuarto rojo, no sé qué. Salió del cuarto rojo y salió chillando, ¿no? Y a mí, antier me dijo, yo no tengo nada con ella, es una conexión de amigos, me lo negó hasta el final. ¿Y ahorita qué pasa? Ayer ella decidió que le iba a dar una oportunidad, él se va a hablar con ella. Y ahorita al tipo le cuesta hasta saludarme. Como si yo... ¿qué? O sea, ¿qué? Eso es no tener dignidad, es no tener huevos. Porque cuando ha venido a hablar conmigo a decirme, oye, ¿sabes? Es siempre sí, con ella. Ah, bueno, dale, que Dios los bendiga con muchos hijos. Claro, es que ¿Sabes? Sí, o sea, Esa situación es como... yo se lo pregunté hace rato, dije, Asco. ¿vas a hablar con Jessica o vas a dejar que ya todo fluya? No, No decidió- recuerdo ni siquiera que me respondió. Decidió evadirlo todo. Y yo no tengo ni ganas ni esfuerzo. No voy a hacer un esfuerzo por ir a hablar con él porque no me interesa. Me dicen los chicos, ¿ya no te gusta Sebastián? Claro que no, a mí los hombres sin dignidad no me gustan, no me atraen. Ahí hay lodo y que se atasque. Atásquese que hay lodo, papacito. Tú puedes La tener pregunta- todo lo que tú quieras, pero tú a mí no me intimidas. A mí tampoco. Para que no te cojas para eso. Entonces de una vez le digo, si me gusta que le ha faltado correa en la vida, Mm. le han faltado ya pelas en lo que le hacen falta, entonces no se haga dar. La pregunta es,
usted le hace falta disciplina. No, Usted sabe disciplina. que Yo sí, tengo auto- tremenda disciplina. Usted sabe que a ¿Tú usted le sabes ha qué es lo que faltado pasa? disciplina. Que se lo dije ayer. Lo que pasa es que tú nunca has estado con un cubano. Ay, lo que pasa es que usted nunca ha estado con una colombiana Sí, de sí. Medellín. Sí he estado paisa, con una colombiana. Sí, paisa. Paisa, No con sí. una paisa, Tuve a paisa una de un día. Medellín, nacida y criada en Medellín. Así, No, directo del centro. Nacida y criada en Medellín. Pura raza. Uy, Made in Medellín. qué miedo. La pregunta que yo tengo es, ¿cuándo los Eso no. celos dejan de ser celos y terminan siendo limitaciones laborales, por ejemplo, o limitaciones sociales que te afectan? Entonces, por ejemplo, en mi carrera, en mi posición, suponte que yo voy a ser modelo o actor, que eso lo estamos platicando en casa de los chicos. Suponte que yo tengo que hacer una novela o algo, donde me tengo que besar, hacer escenas así exóticas con otra persona. Ah, bueno, si lo conociste así y aceptaste su trabajo y Tienes todo el que hacerlo, paquete. claro. Todo el paquete. O si no, lo estás limitando No a has su respondido. crecimiento personal. ¿No quiere? Bueno, entonces tú y yo, adiós entonces. Adiós. ¿Qué va a hacer si no él de su vida? Entonces, ¿qué quieres que sea yo en mi vida? Dime. Ah, no, yo no sé, Un pero- monje, un... No, pero hay otros papeles en los que usted no se tiene ni que tocar, ni que... Es depende de las películas o de las Pero escenas es que tenga mi que carrera, hacer, es mi por eso. trabajo. Pero es que no todos los trabajos van a implicar eso. Pero cuántas personas son pareja, tienen sus trabajos profesionalmente, hacen Es como cuando sales con una actriz porno. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, yo no sería capaz. Pero no todo tiene que ser Pasa. eso. No todo tiene que ser eso. Me refiero, por ejemplo, a una novela. Suponte que, René, vamos a hacer una novela, pero pero, es que en la novela no van a estar todos los días besuqueándose. Tendrán pero van una a o haber dos escenas. escenas Bueno, de pero hay eso. sus escenas. Eso se Yo no me maneja. estoy refiriendo a escenas ya de películas porno o algo de eso. Me estoy refiriendo a otro tipo de... Bueno, eso, No, eso se puede mirar porque es que la película, en la novela todo el tiempo no van a estar así, ni van a estar así. No, pero hay sus escenas y sus escenas. Entonces, Mariela, ¿tú dejarías a Alejandro que haga ese tipo de escenas así en una novela? Fotos exóticas con una modelo. Abriste un libro. Hagamos el juego que tú decías, el de pasar todo. El que aguante más tiempo en el aula. Una cosa es lo que tú hacías antes de conocerme, que yo ahí no puedo hacer nada, ni puedo interferir, ni te voy a juzgar, ni a criticar, ni a señalar, y no te voy a hacer nada. Pero desde que estés conmigo en adelante las cosas cambian. No. ¿Por qué? Porque sí, porque yo voy en una movie muy diferente. también en es una llegar a un película acuerdo. muy Tienes que entonces distinta. buscarte llegar- un man de 70 años que no tenga vida, Es que que no de tenga 70 nada. no. Claro. Y ya. Estoy diciendo una persona que tenga tus mismos Tienes que buscarte, objetivos, mira, tus tienes que mismos buscarte un ideales. hombre de 70 años que no tenga amigas, que no tenga vida, que sea un bueno para nada, que no haga nada. Y ya. Eso no es así. Sí, el punto es que vos, por ejemplo, tenés exponencialmente muchísimo todavía que crecer, ¿verdad? Profesionalmente y como persona. Y muchas veces esas amigas que de repente te pueden llegar a evitar que conozcas. Te voy a ser sincero. Son una conexión al crecimiento de alguna manera. Te voy a ¿entendés? ser sincero, te voy a ser sincero. Yo no cambiaría. Pueden salir oportunidades laborales. A través de amigas. Yo, Pero amigos. amigas Solo o las amiguitas. solo Amigos las o amigas amigas, te no dan, sé te si- dan no sé si- contratos que te puedan proyectar. Ojo ahí, Mariela. Yo no Todo ca- eso hay que yo- analizarlo y ponerlo en tela Déjame, de mírate, juicio. esto. Yo no cambiaría una relación por una carrera. ¿Por una qué? Carrera. La persona que esté conmigo tiene que entender todo lo que yo pueda hacer, va a ser profesionalmente. Y la persona que esté conmigo tiene que confiar en mí para darme la libertad. No, pero hay cosas como en una Es que relación nadie tienes está que llegar a un diciendo acuerdo. Por exacto, eso es que mismo, nadie que no está hemos llegado a ningún diciendo- acuerdo con esta. Es no que es- nadie está diciendo que tienes que cambiar tus No voy a cosas, cambiar yo, no tenemos ningún acuerdo, por eso no te he Es pedido que seas mi novia. Es que nadie, es que ¿quién dijo que yo quería ser su novia? Sí, estás Saludamos en 3, 2, 1. Entonces seremos amigos con derecho entonces. Seremos muy amigos.
Con y, derecho, eso que, sin y derecho. eso que sin derechos, porque yo no me como a mis amigos. Eso sí va a ese. Yo se lo agradezco, le agradezco la confianza, la verdad fue una plática bastante amena. Me sentí en la libertad de decirle sinceramente lo que siento, lo que pienso sobre su relación con Mare. Y él pues se abrió, o sea, fue como súper receptivo. O sea, otro Andrés a lo que yo he visto desde que entré. Tú hubiese bateado el tema. ¿Eh? Tú hubiese bateado el tema. Claro. Se hubiese hecho como que... Pero no sé, o sea, como que lo habló muy bien y yo llegué con Mari y le dije, oye, ¿sabes qué? El tipo súper bien. O sea, la verdad no es lo que parece. Es que sí, él es bastante... sensible, O sea, a veces es irrita como- que moleste tanto, pero Es un él es una escudo, persona es un totalmente... escudo. Ajá, Todos cuando lo lo conoces bien tenemos. te das cuenta cómo es como persona y te cae bien. Sí, sí, no, mira, y siempre me pasa que, como me dicen la diabla, pues todo el mundo cree que soy lo peor de lo peor de lo peor. Y no, o sea, tengo el carácter muy fuerte, soy muy frontal, soy muy cabrona, la neta, o sea, ¿por qué? Por eso, porque yo enfrento a la gente y la pongo en su lugar de una. Claro. Y por eso la gente, y por otras cosas, ¿verdad? Me llaman así. Pero eso no quiere decir que yo sea con los hombres y no, o sea, es un concepto que la gente se crea, ¿me entiendes? Claro. Cada quien dice, ah, la diabla, se imagina una cosa. Pero no, o sea, eso no me describe como persona. La diabla. Solo describe una faceta mía que tengo desde hace mucho tiempo. Una parte de mi esencia nada más. Y ¿Qué, está percep- cagado qué el percepción apodo, tenías de entonces mí? lo dejé, ¿sabes? O sea, como que me empezaron a decir, ah, la diabla, la diabla, la diabla. Y yo pues lo dejé. ¿Qué percepción percepción tengo de tenías ti? de mí? De Teodora, ¿qué percepción tenías? Sé sincera. Pues te digo, o sea, la neta siento de ti, siento como que prefieres hacerte, con todo respeto, o sea, como hacerte tontito de que, ah, sí, acá y allá, pero nada, o sea, estás como en tu onda. Como que das el avión, eso, como que das el avión mucho, así como, ah, sí, chido, sí, todo bien, o sea, así, para no profundizar en cosas que no quieres profundizar. Entonces, eso es lo que yo percibí. Mucho. Y a ver, por primera vez veo que a lo Estamos mejor a la hay un mitad. momento, claro, estamos prácticamente a la mitad. Y ahora asimilo que en algún momento acaba. Acaba ya sea por, no sé, por eliminación o porque termine el reality y tenés que incorporarte nuevamente al mundo. Que según los chicos allá, el mundo real es más difícil que el que tenemos acá. Claro. O sea, que es más fácil de sostener, digamos, la pareja y la relación acá que en el mundo real. Claro, muchacho, en la vida real Hoy yo recién surgen, estoy asimilando esas cosas. hay tantas situaciones que surgen en la vida real, situaciones del día a día, cómo enfrentarlas, y no solo de pareja, del mundo, hay de todo. Sí, ¿verdad? O sea, sí, claro. Frustraciones, ahí seguramente se tiene un poco más de convivencia y esas cosas, y ahí yo... wow. Ay, me vas a ver mucho tiempo sin comer, enojada. Sí. No como en Capadocia, que fue un día. No, la verdad es que es un aprendizaje. O sea, sí creo que, como te he dicho, es súper diferente a cuando uno empieza a conocer a alguien bien, normal, que se toma un café, y te veo en 3 días o no sé, y te vas conociendo. Ah, no, ya estoy amargado y no quiero o no puedo. No sé, cosas del día a día. Pero Claro. aquí hemos vivido intensamente así, todo, en una Correcto, burbujita. Y correcto. de repente, ¡pum!, para afuera. Es como que, claro, es como que todo lo que tengo enfrente es solamente, digamos, Mariela, o me induce a que Mariela. ¿Entendés? Entonces es como que todo el tiempo en mi cabeza está en Mariela. Pero allá, es como que allá es distinto porque está Mariela, está el trabajo, está familia. está- Equilibrar todo. No, espérate, ven para atrás, vuelve a unir. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Lo llamas? ¿Ya? ¿Qué andan haciendo? El día de la gala. 15. Ay, no, mi amor, ¿qué es esto? No, pues tampoco, ¿verdad? ¿Cómo estás?
están, familia? Vengan todos. Thor, ¿cómo estás? Que eres efectivamente el nuevo de esta semana. Disfrutándolo, conociendo las chicas, Intimidado. que muy guapas todas. ¿Y qué tal el trato? Bien, la verdad bien, por ahora. Ahí falta el día de la gala, a ver qué pasa. Todo cambia. Todo puede cambiar de un programa a otro. Eso son Tranquilo parte que de- estás protegido. Pero por esta semana, la otra semana veremos. ¿Cómo va el jet lag? ¿Cómo te vas acostumbrando al cansancio? ¿Sabes que el primer día me dio muy duro? Muy duro, por eso estaba medio dormido en un capítulo. Dormido no, está dormidísimo. Alguien me la tiró. Gracias. Me tiró por una el amor, indirecta por exponerme. que decía que yo no quería conocerlas. No, es que no Ya entiende. por reclamo. Eso sentí, Vane, y la verdad que lo digo, lo sostengo y se lo diría a él. Ah. Nosotros nos mandan para conocerlo y él no quiere hablar. Chicos, una conversación a la vez. No se puede tener varias. Hostin, si quieres Sí, un te iba a- cafecito? ¿Te quieres ir a un No, iba a cafecito? decir que es verdad porque él sufrió por el jet lag. Compartí un día con Thor en mi habitación y no paraba de agarrar el celular escuchando música, TikTok. No dormí. Hacía mucha bulla. Pobre, no dejé tampoco dormir. Que le encanta dormir con otras personas. Imagínate. ¿Cómo? ¿Qué? Tío, Ah, arregla me eso. tocaba con él y él hizo una... No, Perdón, yo no quiero que esté conmigo, Sí. no quiero. Y yo. Envió fotos No, del no, cuarto Vanessa, que es muy no es lo que tú pequeño. piensas. Era sarcasmo. Ah, yo dije, a lo mejor sí. Es que acá no sabe, ¿verdad? Déjame arreglarla. chiquita. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Austin desde que yo ha dicho que él no quiere compartir cuarto con nadie, que le gusta vivir solo, estar solo, que se toma su tiempo hasta para tener un roomie. Entonces que no quiere nadie dormir. Ay, no, bueno. En todo eres así, Austin. Hasta para un roomie. Dice que cuando tenga pareja va a tener 2 camas separadas. Para él y para la mujer, sí. O sea, te ignoró, porque a mí sí me abrió las puertas. Chico, una la vez. Te ignoró porque a mí sí me abrió las puertas. Pues no te quería a ti, Edgar. Departamento de pequeño, hermano. Pero a ver, Thor, ¿qué tal los juegos? Chicas, ¿cómo lo ven en los juegos? ¿Cómo se va desenvolviendo, Thor? No, yo soy muy tímido, la verdad. No, no es tímido. ¿Eres tímido? a todas les dio rosarán. ¿Qué tal? ¿Lo vieron tímido, chicas? ¿Lo vieron tímido? No, no es tímido. No, soy tan, por ejemplo. No sos tímido. Yo sí soy tímido. Por ejemplo, mi compañero Sebas es un poquito más como más entrón, más. Ah, claro, es que no sos tanto, pero tampoco sos tímido. Es mejor darle confianza. Ay, Dios mío. Era un No hay chiste. que no. Menos mal no soy vulgar. Es que hay Pero de no. vulgaridades a vulgaridades. No, yo soy un poquito tímido, la verdad. Sí. Pero bueno, ahí me voy como despertando. Como, a ver qué. Así Chicas, porque acá el que no despierta se va. Chicos, ustedes Si estaban no, los veo observando desde la los casa. juegos en algún punto y se estaban como diciendo, estos son nosotros. Cuéntame esa sensación. Ahora sí. O sea que literal estábamos viendo y ya las mujeres también cayeron en la cizaña. Las mujeres también están en esa. Sí, la vimos, Es la- más, escuchamos una de Hasta Gris. tú, hasta Cuando tú. lo dijo Gris, ya dijimos, brother, ya están todas contaminadas. No me acuerdo lo que dijiste, pero literal abrieron allá y... Yo sí me acuerdo lo que dijo Gris. ¿Qué dijo? Yo no me Estaban acuerdo. tratando de convencer a Elizabeth, dijo, si se hace con respeto, Ah, ¿por sí, qué no? sí. Pues Yo dije, es Gris. cierto, Vane. Es que no es privarte de hacer las cosas, sino que hacerlas con respeto si ya tienes una pareja y ya. Mi amor, yo besé a otra con respeto. Mi amor, es que yo besé a otra, pero con respeto. No, Pensando en ti. Tampoco así. Cuando Gris Tampoco dijo así. eso, Uno a la vez, por favor. cuando Gris dijo eso, literal se me salió a decir, oye, ahí nos estamos viendo nosotros. No los escuchen, mi amor. Era como que, ay, vale, a ver, 2, 3, bien, me salvé. Mentira, ese bien me salvé. Re querían darse un beso con Cosito. Mira, yo me Sí. conté ¿Y en la con piña? Dani. Yo vi una era con Jessica. No, era con Era con la piña. Era con piña. Piña en una tenía que decir el mismo número que él y se equivocaron. Y piña dije, ¡yes! Todo el mundo acá en la casa de los hombres Bueno, pero también las chicas comentaban hoy referente a los juegos que ustedes no tienen límites y no saben cuándo parar los juegos. Mare,
Cuéntanos. Pues sí, o sea, estaba acá a jugar un ratito, pero después ya es como que ya dale, sí, es como, por eso es que me preguntaron que por qué nos habíamos ido y fue como que porque ya todo tiene un fin, ¿no? O sea, como no voy a jugar Monopolio 5 o 6 veces. O sea, ya lo besé, ya no lo quiero seguir besando, ya. Es que esos juegos, Vanessa, son puras excusas para besarse entre todos. O sea, porque dije mejor no exacto, se para los eso ya botan y digámonos todos, besémonos todos y ya. Un juego de beso directo. Que se digan quién se quiere besar y listo. Ese cuentico de la naranja, es que el rosaranja. ¿Ustedes sí jugarían un juego de besos? O sea, si los pongo a jugar de besar, ¿jugarían? No, yo no. A ver, eso, Vanessa, yo soy actriz, yo beso por oficio, ¿ya? Pero una cosa es estar en un personaje, otra cosa es... Mi religión no me lo permite. Yo beso Mi por religión oficio, no me lo exacto. permite. Ok, alza la mano. ¿Quién jugaría un juego de besos ahorita? En la Un beso posición de que está. sentimiento y un beso... O sea, todos juegan la naranja. A ver, exacto. Si no tienen nombre, o sea, la naranja es una excusa. Ahora estoy esa es hablando una directo. excusa. ¿Quién quiere besar? ¿Quién quiere jugar? ¿Shirley? ¿Quién va por allá? ¿Quién quiere jugar? ¿Quiere jugar Andrés? Allá, Austin no. Mare no. Edgar sí, Andrés, Miguel. No, él no puede jugar. No escuches, mi amor. Ya, pues vamos a besar. Entonces realmente... Él no puede jugar esas hicieron cosas. caso. Vanessa, pero eso no se vale, él quiere alzar la mano, mira la de, mira. Les voy a ofrecer la oportunidad de dar beso. No. Voy a decir de lunes a domingo, los días de la semana, obvio. Cada vez que diga un día de la semana, van a voltear a la derecha o a la izquierda. O sea, lunes. Si derecha, las izquierda. cabezas van al mismo entiendo. lado, es beso. Si van para el lado contrario, es cachetada. Yo al lado de Austin. Pero beso como. Beso ¿Qué como nivel? Del orden. ustedes sientan, quieran. O sea, ya que tanto quieren beso, pues van para la boca. ¿Están listos para jugar? Tranquilo, no te emociones. En el poder del amor le damos lo que quieren. Eso es lo que quieren y van a jugarlo. Bueno, vamos a empezar con Sebastián y Shirley. Vamos para el área de juegos. Ah, pero no es todos a la vez. No, ¿qué? Todos contra todos, quiere ella. Vamos, fuera. ¿Se pueden quedar ahí? ¿Se pueden quedar ahí? ¿Sí? Porque hacía mucha presión, Vanessa. Yo pensé que era una No, fila. bueno, pues aquí no sé, no, bueno, Estudio 54, no, esto es un programa, aquí todos. Ok, Soy Sebasley Forever. Sebastián. Muy bien, de espalditas, por favor. Voy día a la semana. Ah, espérate, se están poniendo de acuerdo. Espérate, no se pueden poner de acuerdo. Pueden agarrarse de las manos para que no se puedan voltear. Ah, no, está bien. No, mejor no, porque se pueden avisar con las manos. No. Así, Nosotros no seríamos así. de frente. Vamos a hacer la prueba. Ellos son nuestros modelos de este juego. Vean para el frente los dos, por favor. Muy bien, espérate, no, Chiria, para el frente porque tengo que decir ya. Voy a empezar. ¿Ok? Lunes. Ahí. Sería cachetada ahí. Cachetada. Pero no, espérate. Ok, otra vez, segundo. Pero es que rápido, que no lo piense. O sea, de un solo. A ver. Sí, es que a ella le encantan las Silencio, cachetadas no es también. para que opinen. Miren, vean el juego, por favor. Yo meto fuerte, no importa, ¿no? Es que si no es fuerte no me sirve. Muy bien. Martes. Ahí sería beso. Sería, pero no. No, espérate, pero ahorita vamos. Ok, una vez, vamos. Miércoles. Beso otra vez. Y así Ya, sí. seguimos. ¿Y seguimos con ellos como primera pareja? ¿Poder del amor? ¿No? Vengan. Ahora sí vamos a jugar, señores. Otra pareja. No, vengan. Las cachetadas. Beso y cachetada se cobra el momento, ¿eh? Eso no es más tarde. Bueno, pero ¿quién? Vanessa. Por favor. Vanessa.
No se hable. Por favor, no llegan a acuerdos, perdonen. Vanessa. Tiene que ser así, muy Vanessa, bien. Vanessa, ¿Listos? mi pregunta es, ¿los dos se cachetean? No, ella es. ¡Ey, no se hable! Ella es, ¿verdad? No se pongan de acuerdo. No se pueden agarrar las manos. Ok. Miren para el frente, derechitos. Lunes. Eso. Martes. Cachetada. Miércoles. ¿Ves? Jueves. Ah, estos van. Viernes. ¿Qué fue? Sábado. Cachetada. Domingo. Ok. 4 besos y 3 cachetadas. Aquí, chicos. ¿4 besos? 4 besos, como quieran los 4. Pónganme música, por favor. Y tiene que ser en la boca, porque ustedes pidieron beso. Entonces, a la boca. Primero las cachetadas. Primero las cachetadas. ¿Cuántas cachetadas? 4 besos, como tú quieras. 3 cachetadas, 4 besos. 3 cachetadas, 4 besos. ¿Ya? ¿Primera cachetada o empiezan con beso? ¿O quieren intercalar? Cachetada, cachetada. Todas las cachetadas. ¿Todas las cachetadas primero? El cachete en la nariz. Oye, chicos, es juego, ¿eh? Está colorado. Shirley. Espérate. ¡Ay! Ok, se pasaron al juego. Cachetada. Mira, yo firmé un contrato que decía que si le das a otro participante te iba. ¿Qué es esto? Beso, beso, beso. Yo creo que esto es lo que... Ok, faltan 2 besos. Ustedes deciden. Ey, es que pega muy rico, la verdad. 2 besos, 2 besos. ¿Dos? Un beso más. Rápido, uno lindo, rápido. Ah, eso fue como más. Eso. Muy bien, primera pareja, así todo. ¿En qué momento uno decide? Estrategias. Estrategias porque, claro, cuando se acerca la gala, todo cambia de un capítulo para otro. Y entonces empiezan a gustarse, buscarse, pero es más por el miedo a que de pronto lo saquen o para influir en las chicas para que no voten por ellos. Por hablarle a tu ex, por lo que pasó con Shirley. Va, dale, duro. ¡Oh! Austin, son 3 besos. ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora? Eso es jugar, amiga, eso es jugar. Con los 3 detalles no veía interés. Renier, Melissa, vengan. Mi cutis Eso que le es pasa impecable. Rapidito, vamos chicos, de espalda. Empiezo.
Ok, un beso. Martes. Ah, 1-1. Miércoles. Ah, cachetada. Jueves. Ah, cachetada. Viernes. Ah, beso. Sábado. 3-3. Domingo. 3-4. Aquí son 4-3. 4 cachetadas y 3 besos. Sí. Así que factura, por favor, ¿con qué empiezan? Cachetada. Cachetada. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Todo. Ay, Dios mío, sé que a mí me da miedo esta cachetada. ¡Mi cara! ¡Mi cara! Por hablarle a tu ex. ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Ok, beso. Pero esa era por esa sí me la dio. Y beso. No, beso te lo doy después. Bueno, entonces, primero las cachetadas. Ok, 4, como tú los quieras manejar. Pero con razón, con razones. Por lo que pasó con Shirley. Ya. Ok. Son 4. 4. Ajá. Siguiente. Por si las moscas. Eso. No, tan ¿Y suave el último? eso. ¿Y el último? Bueno, por los likes a su ex. Muy bien, 4 cachetadas cumplidas. Ahora quedan 3 besos y saldan. Yo como que no sé si sentarme o una esquina. Siento que incomodo. Siguiente beso. Sí, 1, 2. 1, 2. Ay, muy bien. Siguiente pareja. Yo. Perdón por las cachetadas. Ni siquiera me la sentí. Y Claudia. Ok, ¿listos, chicos? Ok. ¿Lista? Claudia, tú relajada. Ok, voy. Ya. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Ok, 2 cachetadas y el resto beso. Así que ahí van. Dale, aprovecha. Tienes 2 cachetadas. No puedes jugar. Cachetadas con anillos filosos. No, quítase, Vamos a darnos la No, sin vuelta. anillo, mana, sin No, anillo. Ya sabe, uno quiere jugar, pero tampoco No, y maltratar. por si acaso. Ya. Esto es por no responderme el DM. Por no dale, ahí dale. Y por no enviarte helados a ti. Mira, tú vas a decir por qué las cachetadas y tú por qué besos. Dale. 1, 2, 3. Por lo que me enteré hoy día. Ay, no, Claudia. Hasta yo. Me da pena. No te dolió, no te dolió. Pues no te enojo tanto. Ya, Dale. fuerte. No, como tú O sea, quieras, no, está ya. bien. Pero más Ok, ¿y la segunda? Edgar, Claudia. Es la Es la intención, pues. Si no. ¿Y la segunda? por no tener suficiente valor conmigo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ahora, besos son 5, ¿verdad? Son 5. Sí, son 5 besos. Ustedes vean cómo. ¿Ven? Yo soy espectadora. ¡Bésalo! ¿Cómo van? Son duras peleas. Vamos, vamos. Chicos, rápido. 1. Un beso. Nivel 2. Tapa los ojos. 2. Tápame los ojos. Ahógala. No. Nivel 3. 2, Vamos por el 3. 3. Me encanta. No, no sirve. En la boca, porque aquí ustedes querían besos que si se conocen, a la boca. Sí, mi sí. amor. Juego es en la 3. boca, amiga. Ok. Shirley puso la Puede ser piquito, ¿eh? Pueden ser 5 bequitos. Cada quien decide. 4. Falta uno. Faltan 2, 4 y 5. Sí, dale. Rápido, mis. 2. Son los días de la semana. Soy así, apasionada. Sí, tú fuiste la que se tiró el juego. Fue por tu Chale, culpa. está Ese es como un fuerte, beso hablado, está no fuerte. sé. Ay, 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 ay. Ya se está soltando. Y 5. 5. Ya vamos para el quinto. ¿Quinto? No puedo ver desde aquí. ¿Quinto? Falta la ñapita. Y ahora los dos. Si no hay mordida, no vale. Ok, ya se separan, se acaba el beso. Muy bien, cada quien. Ay, ay. No, después ¿qué fue eso? Edgar, ven.
Donda y Elizabeth, vamos, vengan para acá. Ya Y ahora se bloquean con y no esto, se hablan. con esto el juego de la naranja quedó atrás. Ya el juego de la naranja con esto quedó atrás. Ya con esta dinámica el juego de la naranja quedó atrás. Es que ustedes quisieron. No, Ustedes, está bien, nosotros está lo bien. escuchamos. Nosotros no. Ay, qué chiquito ¿Dónde me hay? siento, ¿Dónde pero traigo coincidas, te tacones. ¿Ah? Muy bien, ya ustedes saben el juego. Puede ser que sean 7 cachetadas. Elizabeth, te puedes vengar de todo. Sí, eso voy a hacer. No crea que Muy no. bien. Ok, 1, 2 y 3. Lunes. Martes. ¿Qué pasó? Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. 3 cachetadas y 4 besos. ¿Los turnamos o qué hacemos? No, primero un beso, una cachetada. Un beso, cachetada, ¿ok? Va, son Ok. 4, entonces empezamos Puedes con decir razones, son Eli, si 4 quieres. besos y 3 cachetadas. Y 3 cachetadas. Va, yo un beso primero. Espere, yo la beso primero, ¿ya? Por las ganas que te tenía antes de tener. Te veía con otro. Deja de reírte, estúpida. ¿Qué onda, Honduras? ¿Todo bien, Mariela? Otra vez. Ok, un beso. Oye, ¡ay, Dios! ¿Qué es eso? Ok. Saludos a El Salvador. Vaya, saludos. Ok, cachetada. Pero dígame por qué. Sí, obvio. Vaya, no te muevas. Pero dígame por qué, pues. Porque le das like a tus ex. Mi amor, yo no le doy like a nadie. Ok, beso, dale, vamos. Ok, Beso con risa. ok, vaya. Cachetada. Mátalo, queremos ver sangre. Mira que después vas tú, No, que Ah, no. Tú también juegas. Porque... Ya me mataron. Ay, no sé. No sé, no tengo nada por qué darle. Ya no le voy a decir. Por sospecha. Por lo que pueda hacer. Por si las moscas. Que pueda hacer. En el futuro. Pues claro. Por si acaso. Va. Dale, Ay, me quiero besar con cachete. tan querido. El beso de que. Este beso va a representar el. No. No lo hagas, Totay. No. Pero saca la correa. Dios mío, yo aquí no sé para dónde mirar, güey. Ok. Entonces sí. No me agarres el pelo. Cachetada y faltan 2 besos. Cachetada. La última Por- cachetada. Aprovechate. Por tus comentarios. A mis amigas. No sé. ¿Cómo se dicen? En los momentos no adecuados. No te pegues duro. Ok. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Beso. 2 besos más. Uno más, perdón, uno más. Sí. Un beso. Ay, No me vas a pegar. Ay. ¿cómo van? ¿Todo bien? ¡Mira! ¡Cállate! ¿Por qué me pegas, loser? Me llegaba a doler y te iba a dar el otro. Muy bien. Se pueden sentar, chicos. Ofrece aplauso. Estás loco. Corre asesino. Estás loco. Miguel y Andreina. Vengan por aquí. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Muy bien, son 2 cachetadas y 5 besos. ¿Y por qué? Comienza por las cachetadas. Comienza por las ¿Por cachetadas. qué? Piénsalo. Pásame, Andreina, yo te sirvo de asistente. Todo. Chicas, vayan quitándose los anillos cuando pasen, por favor. Que A mí tienen no me más dijeron, a mí no me ¿Más dijeron el anillos? porqué de las cachetadas, repitamos. Sebastián ya se te está cerrando, loco. A mí no me dijeron Ok. por qué las cachetadas. ¿Por qué? repitamos. Cachetada. ¿Tú eres zurda? Sí. Ah, te odio. Yo también la odio. ¡Te odio! Cachetada, rápido, chicos. ¿Por qué? Sí. ¡Dale! Ah. La segunda sí le doy Es una fuerte. cachetada triste. Hoy soy la única que le pega. La última sí le voy a dar. Siguiente. La última cachetada. Ajá. No, primero un beso. No, ya la cachetada ya de una vez y Sí, ya una. se divide lo Y que después de los 5 besos. Ahí seguidos. puedes seguir hablando. No, mejor un piquito. Como quieran. Eso fue un beso feliz.
Ok. Ahora te queda la otra cachetada. Ella es linda, déjela, ella es linda. Y esta cachetada por... Le dio un beso. Por ser... Ok. Confundido. Por estar confundido. Pero métale bien. A los chirri. Métale, Andreina. No te lo tomes personal. No te lo tomes personal. Dale. No te lo tomes personal. Esa estuvo buena. Ay, no, ustedes no hagan eso. Ahora sí, le quedan 4 besos. 4 besos. No, pero en la boca, en la boca, en la boca. ¿Eso es 1 o 2? 1, eso es 1. Este es 2. Este es 2, sigue siendo 2, sigue 2. Sigue 2. Ok, 3. Son 5. Faltan 2. No, faltan. Ah, sí, faltan 2. Faltan 2. No, faltan 2. Son 5. Ahora va a estar más confundida, Andreina. Y eso que no quería. Esos son 2 meses de terapia. nada. Ahora, Teodorito. ¿Ahora qué? Teodorito. Muy bien, listo. Ya creo que cumplieron, ¿no? No, lo bueno es que siguen Ya siendo no hay amigos. ¡Ah! Como ¡Ah! horcadita. Ahí están tus anillos, mi Eso querida. faltó. Andreina es linda, no me la moleste. No que no te moleste. Ay, no importa. Alejandro y Mariela, vamos. Ustedes. Lo del beso con Miguel era algo que me tenía un poco como con nervios, porque pues yo cuando me fui, nosotros nos dimos nuestro primer beso, pero nunca nos dimos un primer beso en el programa. Y que sea así como de que sea un juego, fue como que wow, qué emoción, pero qué nervios que todos nos vean. Pero yo sentí que hice que nadie estaba alrededor mío, sentí que obvié las personas que están alrededor mío y solo fluí bonito porque yo sí siento cosas por él y me gustó sentir esa magia de ese beso que no era apasionado porque esa no soy yo, pero pues lo hice con mucho cariño y con el corazón. Muy bien, 1, 2 y 3. Lunes. Cachetada. Martes. Yo quedo sobrando. Miércoles. Jueves. Viernes. Se suelten las manos, suelten las manos. Sábado. Wow. Domingo. Ok, 6 besos y una cachetada. Mariela, Aprovecha de la Aprovecha. Amiga, Mucho amor. no tendrás otra oportunidad. Aprovechalo. Dale. La cachetada. No. Besos, dale. 6. ¿Cuántos fueron ahí? Eso es 1. Bueno, No, eso es uno. 1, eso es 1. Nosotros lo contamos. Dale agüita, hermano. Dale agüita. ¡El lado perverso! ¡El lado perverso! Lo intenté. Tenía que intentar. Mariela, ya sabes lo que te espera. Mentira. Te quiero amarrar, Mariela. Te quiero amarrar. 3. Eso contó como un beso. 3 en el cuello. Bien. Muy bien. No, amiga, si no es en el No, mentira. En la boca. Dale. 3. Cuarto, largo, cuarto. Dale la nalga, Mariela. Déjalo, Vanessa. Bravo, Mariela. Ay. Faltan 2 besos. Ah, falta. Sí, ustedes. 1. Dale si quieres, dale 1, cachetada y besito. Ya, así. Dale. Dale besito, cachetada y besito, para cerrar con besito. Por sentirse Pesa, presionado. Por ser tan Ay, blandito. no, qué feo. La verdad, al final del día no me gustan las cachetadas. Fuerte. No, espérate, no se adelanten. Es la cachetada del beso. No, estos niños. 2 y 3. Dale la cachetada. Duro, con te hago música. comer papas fritas en el desayuno. ¡Tómalo! Y le tiró el knockout. Usted puede, papi, usted puede. Vaya por esa mujer, vaya. Y ahora un besito para cerrar. Andrés
Jessica. Jessica, ven por acá. ¡Ay, yo no le tengo miedo! Así Para tiene que ya que no te ser. falte ningún. Estoy orgulloso de ti, amigo, dale. Métele duro, Jessica, que se merece. Jessica, tú tienes mano, se ve que tienes... Tranquila. Ok, de espaldas, por favor. Te voy a amagar por si acaso, ¿no? Ok, sin agarrarse las manos. ¿Listos? Eso di. Yo boxeo. Asegúrate de que sean besos. ¡Ay, te chavaste! Cachetada. Martes. Miércoles. Jueves. Y ya. Viernes. Vas a sufrir. Sábado. 3-3. Domingo. Oh, Muy bien. te 4 salvaste. besos, 3 cachetadas. ¿Cómo quieren hacerlo? Primero Pero el dolor. rapidito, rapidito, señores. Primero el dolor y después el néctar. Cuando quieras, Jessica. Aquí No estamos. tengo que dar razones. ¿Sí tienes, Pues Tala? a mí no me deben nada. Ah, sí me debes. ¿Qué te debo? Por ser abogado. Por robarme un beso. Ah, pero te gustó, ¿no? Sin permiso, no. Pero te gustó, ¿no? Dale duro, dale duro. No, Jessica, Por no. ilusionar a las chicas. ¡Qué decepción, diabla! ¡Qué fleca cachetada, diabla! No pareces diabla, amiga. Pareces Pues santa. es que no son mis problemas. O No sea, importa. yo estoy aquí. En el otro, por favor, en el otro. No, es que no soy zurda. Imagínate que es Sebastián, vamos. No, ¿cómo pues? No, eso sí, no, por favor. Por Sebastián. Ya, ahora sí. Venga, 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 venga. Así, pero así. Uno de 4. ¡Oh! La aplicó el... Suéltame el pelo. Estúpida, mis extensiones, idiota. No, ¿por qué hacen esto? Ok, eso fue Dale, uno. dale, sin miedo al éxito. 1. No me hagas. sumar puntos. 2. Ya. ¿Cuántos son? 4. Pues sube el nivel Aquí PDB6. lo acabo, dice. que a este le gusta jugar. Te van a pesar esas palabras, 3. negro. Sube de nivel. Falta el último. Ya. Aprovechenlo. ¡Se dejó ir! ¡Jessica se dejó ir! Todo por ustedes, por el público. Mare y Thor. ¡Fuerte! Muy intensa. Pero, ¿por qué estamos tan agresivos? ¡Austin, no! Austin, Es que me dijeron todos por Sebastián y yo. debería ser Mare Austin. No, aquí no, no Yo voy a teoría jugar de nada. En otra teoría forma. era que siempre fue Yo no Mare. voy a regalar besos así. Dale, dale, pónganse en Voy a espaldita. dar besos en la frente, símbolo de una amistad. ¿Están listos? La verdad no, pero dale. Exacto, son los que significan. Muy bien. Exacto. Lunes, Va. martes, Va. Oh. miércoles, Ay. jueves, ¿Qué fue viernes, ¡Beso! sábado, ¡Cachetada! domingo. ¡Beso! Muy bien, 2 cachetadas y el resto besos. Bueno, Por ser creído en Ecuador. listo. Pero duro. Duro. Cuidado que yo soy duro. Dale. No, no, yo no le diría eso a Mare. Imagínate que es O sea, Andrés, Mare. Nunca le hice clases acaso mis clases de comer cachetadas. Listo. Sin lastimar, Mare, sin lastimar. Ay, ¿por qué no dijiste eso conmigo? Cachetada no puño. Yo siempre digo sin Cachetada lastimar. no puño. Dale, pégalo. Tengo que darle primero una cachetada. Cuidado con la luna. Este es Mercurio, dijiste esta Mercurio mañana. está en retrógrado. Ah, Sí. exacto. Ese es mi sangre. Vamos, Capricornio, sálvame. Cuidado. Va, dale, duro. ¡Oh! Listo. ¿Por qué? Por lo menos el otro lado. ¿Por qué fue, Mari? ¿Por qué fue? Por nada. Solo por placer. Por el futuro. Un Pero me besito gustó, si dale. quieres para que intercalen. Te están pagando. Te están Ok, pagando, pero te están ¿beso pagando. o cachetada? Dale la otra cachetada ya. La otra. Son 2 nada más. Esa es la Bueno, última. mal, Diosito. En el mismo cachete. No, en el otro. Chale, con esta mano es peor. Parejame ya, lo que fue. Espérate un segundo. Espérame. ¿A quién le toca? Está con 2. Son dos, ya.
No, esperen un segundo, esperen, no. Es que todavía me duele. Yo estoy acostumbrada a dar Listo, cachetadas, va. mío. A ver. ¿Dónde está Tori, el superpoder? No, de pero es Thor? que, ¿cómo que Tori? ¿Qué superman? Mírame. Debe estar ahí con la barca. Perdóname, estoy con esto. Entonces, Una, con esto la 2, 3. Ah. No, ya. Ya, Bueno, amor, no. ya. Ahora tienen 5 besos, ¿te puedes desquitar? Nadie, a mí nadie me quiere. Todos me odian. 5 besos. Son piquitos. No, piquitos. Como tú quieras. No, boca. Lo decidimos boca. No, es como 1, 2. No, besitos. Mare, acuérdate que es tu oficio. Somos amigos. Sí, pero ahorita estoy haciendo de mare. Ah, sí. Somos amigos. A ver. 1, 2, Me duermo. 3. El último fuerte. Falta 1. ¡Carajo! No. Yo sí. Hagámoslo los rogados. Solo un besito. Ahí. Ay, no, qué aburridos de verdad. Nosotros somos muy aburridos. Vamos, Ay, a ver, cállense. cuando es muy fuerte ya ojo. No, está muy fuerte ustedes. Sí, Ellos sí, fueron yo. categoría visible No hay para un doctor televisión. aquí que, Los que me descajaron la mandíbula. Perdón. Si tienen una relación buenísimo, no sé si irá a ser igual de impactante o de bonito como lo que tuvimos con Mare, pero si le va bien, felicidades, ¿no? Austin y Andrea. ¡Ándame, que te has Cállate, Austin. Yo ya aclaré vamos, qué voy a hacer. suéltate. Sí, sí. Imagínate si sin querer Elizabeth Dame le tu tocó la gafas, cara en Austin. un viaje. ¡Ay, bien. quiero ver esto! ¡Sangre! Hay que limpiar estas gafas. Harta Ok. abeja. ¿Listo, quiero chicos? ver esos memes. Sí, no, este juego para mí es ¿Listos? muy aburrido. Yo quiero ver esos memes. El más aburrido. ¡Lunes! ¡Martes! Cachetada, ¡Miércoles! cachetada, ¡Jueves! cachetada, ¡Viernes! beso, ¡Sábado! beso, ¡Domingo! cachetada. Aquí son al revés. 4 cachetadas, 3 besos. Esto no se ve nada, esto se ve mal. Te quedan bien, Vanessa, Muy bien. las gafas de Austin. Austin estaba feliz cuando habían cachetadas. Por ser tan lento. Por lento. ¡Uy! ¡No puede ser posible! ¡Le tocaron la cara, Austin! ¿Qué quieres? Está tratado. Está llorando. Es su ego, es su orgullo. ¿Pero qué hago? El juego es darle, le tengo que dar. Ok, 2. Dale otro. ¿Otra cachetada? Bueno, porque no dice nada. Otra por no decir nada. ¡La carita del Austin! Otra por no mirarme a los ojos. Ay, no me gusta esto. Pero pégale duro. Pero peguele Es de que la verdad. última. ¿Por qué no la miras, Austin? Como una mujer. Se siente humillado. Dale, Austin, que eso no es nada para ti. Dale suavecito, no sé ya, para que no se enoje. Una para que no te enojes. Esa fue la cuarta cachetada. No, esa no fue la cuarta. No, ¿qué? No, tiene que ser 3. Austin, son 3 besos. Una abeja. Sus besos Suficiente, son gordo. reservados. Ok. ¿Alguien tiene mis lentes? Te tenía que Yo no dar tengo. el juego. Obviamente mal porque él siempre recalca que él es un caballero y eso que él hizo, eso no es un acto que haría un caballero. Porque si él no quería jugar y lo dijo desde un principio, como me comentó a mí, él hubiese dicho cuando nos llamaron a ambos, no quiero jugar, porque no me parece, porque no quiero punto y no hubiese jugado. Pero ¿por qué esperar a que pase el juego y que yo tuviera que hacer lo que tenía que hacer? Porque no fue que yo elegí darle, es que ese era el punto. No, Gris, yo sé que tienes ganas de cachetear a varios. Entonces Así que te voy a dar la oportunidad que escojas con quién quieres jugar. Vane, no, que ellos lo decidan, no, que el poder del amor lo decida. No, Gris, es tu momento. Esa fue la decisión del poder del amor, es que tú elijas. ¿Con quién? Si ya Con recordar... Alejandro, que... mentira. No, es mentira. Era broma, era broma. Era broma, niña, no digas Con eso. Don Dai. No. Es mentira, es mentira. Es broma. Mira, que la próxima que digas se te lo va a cumplir. No, ok, no. Pero, Es como o sea, enoja. sí, ya me Una pongo vez seria. le tiré agua y se puso súper Bueno, enojado. voy a elegir
Edgar. Agachate, Miguel, que es Edgar. Este se iba a parar. Ese se iba a parar, ese se iba a parar. ¡Edgar! Anda, Edgar. Que espera mi amiga. Dale. Pero más que tarde, juégate No, la de boca espalda, mujer. ¿Qué te pasa? Iba a cachetear. ¿Está bien? Todo bien en casa. Muy bien. Que vaya al baño primero. Anda al baño. Cuidado, Gris, se mancha con mi labial. No. Cuando le dé los míos, se le va a olvidar los dos. 1. Cuando pruebe los míos, se le va a olvidar los de ella. ¡Se lo vamos a hacer! 3, 2, 1. ¡Tiempo! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 4 cachetadas, 3 besos. Yo te voy a dar. Ay, Dios. Ay, Edgar. Por algo lo escogió, ¿eh? Ahí va a resolver cuentas. Mariela, ¿cómo estás? Tu cuenta. Por jugar con las dos. No está jugando. Él es. Ay, te digo. Sí. Ajá. ¿Tú de un solo? De donde 4 tú de quieras. cantazos. No. 4 de cantazos. Ay, también aburridillos. No te entiendo, Vanessa. No, es que... Ah, 2. qué listo. Esa puede darle una corrida porque esa fue floja. 2. 2, te faltan 2. 3. Y dale una cachetada más. Ahora, este es el último beso. Ustedes sabrán cómo aprovecharlo. Aprovechalo. Tú dámelo. Quítate los lentes. No, yo quítate recuerdo, los lentes, Donday. amiga. No me pongas, yo Quítate recuerdo. los lentes. Ajá. ¡Mano, árbitro, mano! Quedó partida. Pero la apretó, la agarró firmemente. No, el problema no es la mano, el problema es que ella no se la Chicos, quitó. espero que este juego No, yo los para haya allá, yo quitado para acá. del banco de los confundidos, que hayan tenido un poco más de claridad. El poder del amor lo hizo porque ustedes así lo necesitaban. Y a raíz de esto, señores, voten, comenten, digan cuál fue el mejor beso. Entren a www.elpoderdelamor.tv y los voy a dejar para que platiquen entre ustedes. Tienen puertas abiertas. Yo me retiro, chicos. Un beso para todos. Ve a consolar a Oscar. Y cachetadas también. El beso que se dio Gris con Edgar fue para darme celos. En realidad, no pienso que ha sido para darme celos. Yo pienso que si ella está intentando conectar con alguien, perfecto, me parece bien. Ojalá lo logre. Y si no, igual, como pueden ver todos en pantalla, mi química con ella sigue igual de bien, me sigo divirtiendo y es lo que yo quería, que ella pueda fluir en el programa y darse la oportunidad de conocer a los otros. Si le gusta a alguien más, perfecto. Si le sigue gustando yo, bueno, quién sabe qué pueda pasar en un futuro. Explica. ¿Qué te explique qué? ¿Te sentiste? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora? Ya sé dónde estuvo tus labios, entonces eso no te va a preguntar. Estoy volado, la verdad, estoy volado. Porque las dos me gustaron. Pero hubo más agarre acá. De tu parte igual, ¿no? Pero también ella me besó con, no sé si con actitud, pero con estas... ¿Ganas? Ajá. ¿Gris? Sí. Claudia fue más... Porque Claudia estaba súper nerviosa. Claudia estaba súper nerviosa. Pero esta dijo, tú eres mío. Así lo sentí con esta actitud. No, la última me dijo, bésame tú. Con Claudia igual te diste algunos besos. No fue solo uno, aquí te diste uno bien dado. Los otros fueron chiquis. Sí, exacto. Sí. Entonces... Ay, Edgar, yo no quisiera estar en tu posición. ¿Qué hago? Está ahí, feliz. Una piedra de la amistad para que te acuerdes de mí. ¿Qué hago? Yo sé, antes sí que te veo hace rato, sé que me río.
Es que eres un chiquitito. No te rías. Porque tú eres así, yo soy tirada muy guapa, pero eres un niño cáncer nada más. Tienes que pensar bien qué vas a hacer, conversar bien, consultarlo con la almohada. No vayas a meterte en un juego de tira y jale, porque ahí vas a salir mal parqueado tú y ellas. Eso sí, escúchame y hazme caso. Porque ya igual... Pero y ya a este punto, ¿cómo escojo? O sea, de verdad. O sea, no es escoger, porque yo no quiero escoger a nadie. Pero ¿a quién me inclino? Que se escucha más lindo. O sea, tienes que de alguna manera escuchar a tu corazón y conectarlo con la cabeza. Ay, no, amor, No me abracen, es peor. No te voy a abrazar, pero... No me abracen. No llores. Sí, pero no me abracen, es peor. Porque te vas a soltar, ¿verdad? Sí. Así. La cara no. Mi cara de que le dio. A mí me piden beso y a ti te... Ya, está. Tranquila, mija. Bueno, si se van todos, me voy yo. Se quejan La de que, estúpida. se quejan de que uno no da el primer paso, das el primer paso. ¿Sabes qué, vieja? O sea, Y juegan contigo. Ajá. O sea, Bienvenida al juego, hermana. no sé si la clave es estar ahí hecha la amiguita para que recién te tiren bola o qué onda, pero me mata, ¿Sabes digamos. qué? O sea, la incertidumbre, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué se te perdió acá? ¿Te quieres venir a conversar? No, es que... No, porque lo veo muy metido acá. Lo que pasa es No, Andrés, que ¿quién como tú? a eso es lo que se refieren. Yo entiendo cuando se refieren las mujeres a eso, de que están confundidos o de que el tema es de no ser claro, es de que, ok, por eso te digo, sos claro y no te entienden. Yo fui claro con la niña, con esta Andrea, yo fui claro y le dije, te quiero conocer, si no funciona, no funciona. ¿Me entendés? Si en un momento ya es como que no nos hablamos o algo por el estilo, es que no funcionó, no funciona. ¿Me entendés? Pero supongo que Edgar se quedó con Edgar. No te dice si sí ni no. Ajá, o sea, no hay problema. Es más, yo fui la de la idea de decirle, conoce a más personas, ¿me entiendes? O sea, porque yo dije, no porque hablas con una persona significa que tienes que estar metido en una relación, está bien. Llega a la casa y se va, o sea, uno se acerca, entonces yo me tengo que acercar. Está bien, no hay problema, no digo que yo tengo que estar ahí en mi trono esperando a que el príncipe me recoja, ¿me entiendes? No, yo sé que yo puedo ir, me puedo acercar y voy y lo intento porque digo, todos me dicen, no, es que vos no quieres nada, es que vos esto, es que vos lo rechazas. No, ok, he rechazado sus detalles, lo ha visto así, lo ha pensado así, ok, voy, le hablo, voy. Entonces digo, o sea, entonces viejo, ¿qué tanto quieres? Hoy día viene Thor a decirme, tengo un mensaje para ti, gracias por el mantecado. Yo no le he mandado ningún helado. Sí, ¿Me entiendes? Güey, pero es que se equivocó. Yo siento que se equivocó. Exacto, no lo dijo de malo. A eso me voy. Entonces él le dijo luego a Gris y Gris sí entendió bien porque cagada. ella sí se mandó el detalle, digamos. Y ella dice, o sea, estábamos hablando igual entre las chicas y surge el comentario de que él le había enviado un helado bajo las sombras, no sé. Entonces yo digo, ok, está bien, pero no me va a ser problema, ok, quiere conocerlas. O sea, una cosa es querer conocer y otra cosa es querer pretender a dos. O sea, detallitos no vas a tener con dos personas a las que... O sea, con dos personas al mismo tiempo. Está bien, conozcámonos, todo bien, pero detalles al mismo tiempo no mames. Eso es jugar, amiga, eso es jugar. ¿Tú crees que puede ser que tal vez te cerraste a Claudia porque notaste una falta de interés y notabas interés en Gris? Se lo dije al principio. Con los 3 detalles no veía interés. Y yo dije, pues está bien. Pues me desligué. Y ahí es que ella me escribe y me reclama. Y con la ironía de, yo soy la que te estoy buscando, no eres tú. Y siempre me saca con, a veces yo voy a la casa y no sé si hablarte. Mira, habla a mí ya. O sea, porque tienes que... porque yo soy el que tengo que, mira, sí, quiero hablar contigo. O sea, si tú quieres hablar conmigo, quiero hablar contigo, vente. Siempre me dice, no, yo voy, a veces no sé si quieres hablar o no quieres hablar. Y yo, mira, yo siempre quiero hablar. Pero si tú tienes algo que decirme, no esperes que yo diga, quieres hablar, para que tú me digas lo que tú tienes que decirme. Claro. Si ella tiene algo que decirme, dímelo. Edgar, quiero hablar contigo, necesito decirte algo. Pero siempre es lo mismo. Yo me acerco y yo no sé si tú quieres hablar o no. Puede ser que ella está buscando que sea mutuo, como que se reúnan para hablar, ¿me entiendes? Como que se sientan y
terminen conversando. No sé, se me ocurre, ¿no? En mi cabeza de mujer. Sí. Oye, qué fue donde la diabla, Andrés. Ay, sí me encabroné un poco. Es que viene y me pega un manotazo en la frente. Sí, 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 te dio duro. Sí me dio duro. O sea, y ya también estoy un poquito mamada de eso. Me gustó más el de gris. El de gris. Sí, un poco más. Es que gris, si yo te enseño las chicas que me han gustado en PR, es el mismo tipo de gris. No me ha salido bien, porque ese tipo, no sé por qué, termino jodido. Ya, pues, también Pero tienes que estar identificando qué tipo de patrón de mujeres estás atrayendo a ti. Pero el masoquismo es real. Ay, hijito. Ya no estamos para masoquismo. ¿Ya tienes cuántos? 26, ¿no? 29. 26 tiene chiquito. 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 Pero bueno, o sea, mi regalo. Me importa un bledo. No, mentira. A ver. Primero, identificar qué tipo de patrón estás atrayendo a tu vida. Que eso es algo en lo que yo me tuve que cuestionar también estando en este programa. Como, si ya no quieres cosas por las que has vivido, tal vez indirectamente el no haber sanado lo que te llevó a eso es lo que te sigue haciendo atraer al mismo patrón de personas. Pero mis novias no han sido el patrón que escojo, por la que usualmente me atrae. Ya. Mi última ex no es una chica alta, blanca, pelo negro. Pero las chicas que me han atraído sí son, pero no funcionan. Entonces estás en un momento donde no sabes si va a funcionar o no. Es así, es que es así, Exacto. recién las estás conociendo. Claro. ¿Cuánto tiempo? Una semana conociéndolas. O sea, una semana más a Claudia y una semana menos a Gris. Claro, entonces realmente lo que te estás basando ahorita fue en lo que sentiste respecto a un beso que a la final y Claudia también estaba muy nerviosa, entonces tal vez no te besó como te besaría. Por pura atracción, ¿me entiendes? Porque esto fue un beso, digamos, inducido. O sea, noté su nerviosismo. Y yo hasta le gusta. Pero con Gris fue... Claro. Que también hay que identificar los tipos de gusto, ¿no? ¿Me entiendes? O sea... Gris lo habrá hecho... Por venganza. Ajá. Tengo que hablar con eso con ella. Pero está hablando con Miguel. Claro. O sea, yo no puedo ir donde ella. Mira, puedo hablar contigo rápido. Arriba. Claro, claro. Ay, lo hablas después igual. Pero diferencia también tus tipos de atracción. De atracción física, atracción sexual y atracción emocional, realmente. Física y sexual, Claudia. Gris. ¿Y emocional? O sea, con Claudia hemos hablado mucho más a fondo que con Gris. Muchísimo más. ¿Qué opinas con los besos? Es que me gusta besar. Bésala. No, ¿verdad? es un varón. Es que Ella sí es un varón. Yo soy para un mí. brother. Sí. Con él sabes que nos conocemos, ¿no? Nos conocemos de Bolivia. Somos brothers, o sea, es que hemos jugado, hemos ido a su programa, ha ido a donde yo trabajo al show. Entonces como que Ya. tenemos esa... La he visto en peores estados queriendo subirse a mi escenario. Cállate. Ok. Entonces como que hay esa historia de amistad ahí, que no nos permite que nos podamos ver con esos ojos. Exacto. ¿Ves? Porque Aunque nada. tranquilamente ella puede estar aquí y no va a pasar Aunque- nada por aquí, ¿me entiendes? No estaría tan seguro, bebé. Dile, tampoco soy tan Piña la varón. conquistadora. No soy tan varón. Piña O sea, la está bien, conquistadora. pero también tengo mis facetas, vamos. Apagaron el aire, ¿no? Puede Qué ser bueno. así con Ya por fin. con unas 18 cervezas arriba. Oye, ¿qué te pasa? En carnaval. En carnaval medio ciego. Vos cagaste, carnaval. Vos cagaste, carnaval. Una vez al año. Lo que pasa es que hay una fiesta que se llama un carnaval allá. Entonces en carnaval es todo contra todo. En un solo parqueo. Entonces la frase Es vos es carnaval.
Vos cagate, o sea, que te valga, es carnaval. Ah, ok. Pero ok, la ok. frase es vos es carnaval. Ah, ok, ya Entonces, entiendo. todo el año comienza la recolección y vas fichando a las personas Que te vas a agarchar ese día. que Ajá, exacto. entonces, aparte de No, eso... son varios días, es fiesta de varios son días. 4, Como aquí. Son 4 días. Son 4 días de fiesta intensa. Ajá. Entonces, como que vos las vas fichando y en algún momento llega la fecha y hay diferentes parqueos. O sea, es como que en este parqueo está este tipo de gente, en este otro, y así y sucesivamente. Entonces vos decís, bueno, en este parqueo están más de la mitad de los que yo estoy pretendiendo y te vas para ese parqueo. Y hay otras que son Ok. las saltamontes que se van en todos los parqueos. Ok. Esa soy yo, esa sería yo. Se dividen en los horarios, se dividen en los días, tipo como que hoy día vamos a ir de tal hora a tal hora a tal lado. Ajá. Y es porque también hay artistas internacionales. Ya sé cómo. Qué padre. Entonces, por eso Me te gustan digo, esas fiestas. por eso te digo, los besos, Es que mira, yo, aparte soy actor, así que yo no tengo un pedo con los besos. Yo te digo que yo en mi vida día a día, yo reparto besos, güey, a todo el mundo. Neta, te lo juro. Y no es con un afán de, ay, no, pero es jodiendo, ¿sabes? Sí, pues, que Y un aquí beso. podría ser igual, pero yo lo que te decía a ti es que es el momento, es la situación que te pone incómodo, entonces ni lo disfrutas, es como, las parejas pues sí, porque ya traen su approach y eso, pero por ejemplo yo contigo fue como, ¿sabes? O sea, muy a fuerza. Si yo te lo hubiera querido dar, en otro momento hubiera sido bueno el beso, ¿me entiendes? O sea, y lo sabemos. Y a lo mejor a varios les pasó eso, ¿no? O sea, para mí un creo que beso los no únicos se que disfrutaron forza. eso fue Sebastián y Shirley. Eso Sí, se eso traen sí se ganas, traían unas ganas brutales, Oye, güey. qué buena hasta cacheteada. estruje, güey. Una ¿Hasta qué? frotación. Sí, verga. Estruje. También Alejandro y Mariela se besaron más elevado a su nivel. Sí. O sea, también sí, ya se traían ganas. No, y ahí está el detalle que yo conversé con Mariela el otro día. Yo también. El que Hoy en le la dije, mañana. mira, ¿sabes qué? Tenés que dejarlo ser. Tenés que dejarlo ser porque lo estuviste marcando todo el tiempo cuando estuviste acá. Entonces, déjalo que él saque, porque yo tengo conversaciones con él y yo le digo, o sea, yo no le digo, no lo presiono, pero es como que me doy cuenta que a él le gustaría también mostrarle eso a Mariela. ¿Me entendés? También en el Sí, tiempo que su no estaba lado Mariela. sensual, la Ajá. sexualidad que trae dentro, obvio. Cuando dijo ese día, mira, es que yo estoy aquí encerrado con los chicos casi todos los días, entonces como que a cualquiera que yo me lo voy a montar. ¿Qué? Yo me lo voy a montar, dice. ¿Me entendés? Entonces, Montar. ese es su ¿Instinto? Su instinto, ¿me entendés? Todos tenemos ella- instinto. Y ella, al representar la mujer así ya muy correcta, no le da espacio a él hacer y mostrar. explotar. Claro, Claro. a hacer totalmente toda su faceta. Por eso te le agarró los dedos y todos, ¡wow! Sí, pues por Y eso. yo, no, man, por fin. Y ella hizo así. Y ella lo sintió. o sea, Obvio, todos lo sentimos. Le hizo un lenguaje corporal y fue como que... Y ya la vi que las manos, no sé cómo se hizo en el vestido. Y yo dije, la tocó, dije. La antenita. Pero es que eso, viste, eso es rico, güey. O sea, que ya estás así con una persona y se da, pues ya. Pero yo no entiendo por qué se tienen que esperar a que haya dinámica para darse esos besos. O sea, aquí no se puede besar. Es que tampoco te vas a estar Pregunto. besando todo el rato. No todo el rato, pero te puedes besar una vez al día. Uno, larguito. Es chao. que los besos O sea, han no sido sé. como que causa de mucha presión acá, digamos. O sea, como que el fulanito la besa a la sultanita y... ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, el La beso... única por ejemplo, cuando llegó la piña, la única persona de mi casa que no había dado un beso era Sebastián. Y fue su primer beso con la piña. Ah, ok. Y ya llevamos un mes y medio. Me decepcionó como persona, punto. Te pudiste haber parado y haber hecho como, Andrea, yo no quiero jugar. Lo que estuvo mal fue el dejarla ahí. No quiero irme por las dos a la vez, no es mi estilo. ¿Quieres decidir en serio? Jamás de Austin yo hubiese esperado una reacción así. Ya no permito que jueguen con mis sentimientos.
No se vale que te traten así, güey. Eso no es tanto lo que me nacía, sino lo que tenía que hacer presionada. Y por eso no resultan las cosas. Lo que hizo fue hacerme, o sea, quedar en ridículo. Ya todos conocemos que Austin es muy diferente a todos los demás. La respeto a ella, espero ella también respete lo que yo sentí en el momento y ya está. Que a mí me da mucha rabia que me hagan hacer quedar como me hizo quedar Austin. Tú aún así me dijiste que con Shirley habías tenido una conexión de amistad. Y al día siguiente me dices que no, que mejor como amigos. Y creo que ahí te equivocas porque yo llegué a tener un acercamiento incluso con Claudia. Jamás me voy a ilusionar con una persona como tú. La favorita de la semana, la que defenderá su casa y posible ganadora de $2,000, un premio, quién sabe, es el favorito de los chicos. El ganador de esta semana es